Muy bien. Bueno, pues un día más estamos aquí en nuestro programa que ha despertado un interés enorme, enorme, ¿eh? María José, que nos escribe mucho, nos llama, nos pregunta porque algunos se sorprende porque es la primera vez que están escuchando lo que estamos hablando, ¿eh? Si no los han dicho, ¿eh? Por el correo, por el chat, nos están comentando y dice que interesante cosas que nunca habían escuchado. Lo cual para nosotros también es importante porque así vamos explicando, transmitiendo y un aspecto importante, enseñando en el sentido didáctico de la palabra. No adoctrinamiento, no confundir enseñanza con adoctrinamiento, a que no pretendemos, ¿no, María José? Decirle a nadie cómo tiene que pensar. Eso no es labor de un buen naturópata, decirle a los demás cómo tienen que pensar. Por lo tanto, enseñanza en el sentido de conciencia, como decía un gran, aparte de pedagogo, una gran persona, que era el que escribió el libro Freire, ¿no? Sobre la educación como práctica de libertad. Un libro magnífico que recomendamos también, lo leáis, siempre en primero de naturopatía. Como la naturopatía es una vertiente pedagógica fundamental, educación para la salud, promoción de la salud, y como dicen nuestros colegas ingleses, dicen, naturópata también es un teacher. Lo dicen los americanos, sí, sí. Un teacher. Bueno, un teacher es un maestro, un profesor. Por lo tanto, este libro, en la educación como práctica de libertad, Eduardo Freire creo que se llama, ¿no? Sí. Pues un libro, y también pedagogía al oprimido. Es muy interesante cómo distingue entre lo que es la enseñanza como adoctrinamiento, ideologización y como concienciación, dos conceptos clave, ¿no? Y adoctrinamiento que meterte de fuera muchas ideas y la concienciación que tú pienses, ¿no? Y razones. Por lo tanto, hago este inciso de que cuando voy a utilizar el término que el naturópata también enseña, que es lo que estamos haciendo con estos programas, en el sentido de Paulo Freire. Me están corrigiendo, no es Eduardo, es Paulo, efectivamente, Paulo Freire, brasileño. Muy bien. Gracias por la anotación, ha sido un pequeño lapsus matutino, pero es Paulo Freire, efectivamente. La educación como práctica de libertad, muy interesante, que coincide con esa frase clásica, histórica, que dice veritas liberati, la verdad os hará libre, ¿no? Esto es más antiguo, y curiosamente el que lo dijo hasta se lo cargaron, qué curioso. Siguiendo esta línea, vamos a ir a hablar de un tema muy interesante. El tema María José de hoy era, para ir un poquito comentando, y vamos a hablar de un tema te lo digo. Que también nos lo han pedido al hilo de lo que hay en internet, de lo que leen, de lo que ven, pues también han comentado. Hay varios temas en cartera, pero hemos puesto hoy debido a todo lo que hay en las redes esta última semana, pues está saliendo. Y bueno, vamos a hablarlo también dentro del marco conceptual y dentro del método científico, que es el sustrato donde se basa la práctica profesional de la naturopatía. Y sería la clasificación sistemática e integradora de la naturopatía. Dentro del marco conceptual también es uno de los puntos muy importantes, porque sin una clasificación no podemos definir todas las partes que integran la naturopatía. Además es un clásico. Tenemos entendido que todas las ciencias, una vez que se definen, su objeto formal de estudio, objeto material, como hemos comentado en otros programas, pues se clasifican, ¿no? Por ejemplo, claro. La física, ¿no? La física también se clasifica, ¿no? Yo recuerdo que yo estudiaba la física, nos decía el profesor, se divide, ¿cómo era? En mecánica, estática, dinámica, y tal, bueno, se clasificaba, ¿no? Y se biología, la biología, ¿sabéis, no? Zoología, botánica, sí, todas las ciencias tienen sus partes, que sí. Y es la manera de definir un poquito y de que de que la gente, igual el profesional como la gente que viene a pedir a nuestra consulta, sepa qué se enmarca dentro de la naturopatía. Y no se queden con cosas que, uy, ¿esto qué es? ¿Esto entra? ¿Esto no entra? Gente que herramientas y qué área o sus áreas específicas se estudia, ¿no? Igual que toda la ciencia de la salud. Aquí, traía aquí si no podemos compartir aquí, creo que había puesto por aquí un cartelito, un poquito porque nos están preguntando tanto del tema de la ciencia de la salud, que lo hemos repetido un montón de veces, ¿no? Hemos repetido hasta la saciedad que la naturopatía es una ciencia de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. Lo hemos definido, ¿no? Sí. Digo porque todavía hay personas que siguen R que R con el tema de alternativo, natural, ¿eh?
neutro, transitivo. Yo lo tengo por aquí, se puede compartir, pero voy a darle aquí un poquito. Vamos un poquito a introducir la clasificación sistemática dentro, evidentemente, de una ciencia, como estamos viendo, como las demás. A ver si se puede compartir. Sí. Digo porque es una pregunta reiterativa que nos hace, no todos los días, nos lo hacen constantemente. Incluso a la organización Colegio Naturopática, nuestro colegio naturopata constantemente llega a lo mismo. Es que he visto aquí que pone medicina alternativa, naturopatía, terapias naturales, naturales. Ya lo hemos repetido miles de veces, es una ciencia. No confundir ciencia con terapia, que es una pregunta que nos hicieron también, nos siguen haciendo, que no es lo mismo una ciencia que una terapia, hombre. La ciencia, bueno, tiene sus fundamentos, sus hipótesis, sus leyes, sus teorías, ¿no? Sus estructuras, ¿no? Y después está la aplicación práctica. Entonces hay ciencia cuya aplicación práctica le llama terapia, que es lo que definimos, y lo hemos comentado otra vez, y dice, por hablarlo claro, aquí está, después ponemos el acto. Aquí está la naturopatía, no es una rama ¿de acuerdo? No es una rama no es una rama de otra ciencia, ¿de acuerdo? O sea, no es una rama, ni la alternativa digo esto para que un poquito, terapia alternativa, medicina alternativa, no es alternativa a nada porque no es la revolución que vamos a hacer la revolución. No es una revolución. Esto es la alternativa que dice que esta es la buena y estos son los malos, pero luego la naturopatía no entra dentro, que ya lo hemos especificado, del pensamiento dialéctico, el pensamiento sistémico, dialéctico que es los buenos y los malos. Los alternativos, los no alternativos. ¿Qué es alternativo? Defínalo usted. Alternativo es lo bueno y el otro es lo malo. Vaya. Necesitamos una política alternativa. ¿La alternativa qué significa? Porque esto no vale y vamos a poner esto. Por lo tanto, eso es absurdo. Y lo hemos definido también, naturopatía digital podría entrar. ¿Qué significa alternativo? Igual que cuando le dan a los toreros alternativas. Entonces, vamos pensando un poquito, aquello que todos los días nos escriben. Es que he visto una página web que dice esto, es que he visto esto. Incluso colegiados también, un poquito de razonamiento, análisis, síntesis, pensamiento, duda metódica, cartesianismo. Ni lo natural no es lo natural porque lo natural no es una profesión, ¿a que no? No. Yo sepa, lo natural es un concepto. Una vez me preguntaron en una entrevista en Las Provincias, un periódico de Valencia, creo que es de la Valencia, ¿no, María José? Sí, sí, es de ahí, Me preguntaron, ¿y usted qué opina de los médicos naturistas? Digo, hombre, por lo mismo que los políticos naturistas, los ingenieros naturistas, los taxistas naturistas. Pero bueno, filosofía de vida, hay una Federación Española de Naturismo, muy buena, ¿no? Está desnudo, todo eso. Además, hay una página web, podéis entrar, Federación Española de Naturismo. Pues me parece muy bien que todo el mundo se haga naturista, ¿no? Como filosofía de vida, como forma de entender la realidad y como posicionamiento incluso hasta ideológico también, pues muy bien. Y fue la respuesta que di. Dice, yo le pregunto, sí, lo mismo, ahora los ingenieros también naturistas, casas naturistas, los taxistas también, taxis eléctricos, y todo el mundo viviera en armonía con la naturaleza. Me encantaría que hubiera hasta políticos naturistas, fue lo que le dije. Porque la intención del periodista ya sabemos cuál es la pregunta, que sí, ya lo sabemos, ¿no? Efectivamente. Lo natural no es una profesión, es una forma de entender, esto yo soy como ahora, ¿no? Esto es natural. Esto es jamón natural. Natural, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, lo natural, por eso lo explicamos en nuestro Twitter, está esto claro, lo hemos pasado miles de veces y lo seguiremos repitiendo. Cuando se repita 1000 veces, pues siempre la misma monserga. Ni es lo natural porque la natural, repetimos, es lo natural. El jamón también puede ser natural y es natural. ¿Entiendes? La obra artificial, pues seguramente la obra artificial también, ¿sí? Por lo tanto, esos pensamientos dialécticos, lo bueno y lo malo. Por lo tanto, es una área de conocimiento de carácter autónomo, que ya lo hemos definido, dentro del marco, repetimos, frase dice repetir, en inglés dice remember, recordemos, dentro del marco de la ciencia de la salud, no es una especialidad ni alternativo, ni natural, ni holístico, ni monserga, ni neutro, ni transitivo. Para que quede claro cuando confundir al público por el tema, pero normal confundir, eso forma parte de la naturaleza humana, la confusión forma parte de la naturaleza humana. De ahí la importancia de tener claros los conceptos. Claro. Y por eso mismo de la taxonomía de la naturopatía. Claro, y aquí están todas las ciencias de la salud, que también tiene una definición jurídica. ¿Sí? En España existe la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, y que han definido dentro de la ciencia de la salud cuáles son, aquí están todas. Y la nuestra la ponemos aquí con mayúscula porque no estamos dentro. Jurídicamente no nos metieron de 2003 por temas que ya hemos comentado, punto, pero estamos en ello.
¿de acuerdo? Igual que otros profesionales, ¿no? Pero que también otros también, terapeutas ocupacionales que también quieren entrar también, muy bien, muy legítimo. Y los de ciencia del deporte, pues también quieren que tenga una faceta sana, pues también lógico, ¿no? Claro. Pero siempre, como hemos dicho también otra vez, el tema es confundir salud con sanidad, ¿no? Evidentemente, pues trabajamos ese campo, ¿no? Lo llamamos los determinantes sociales. Entonces, empezamos con este esquema que quede muy clarito que la naturopatía constituye una profesión autónoma y con identidad propia dentro de, no es una especialidad ni alternativa, ni natural, ni todo eso. Pero a pesar que lo digamos aquí, mañana entramos a una página web y pone terapia natural, naturopatía. A pesar de que lo escucha, porque le da igual. Le da igual. Lo cual ya nos da a entender que hay una intencionalidad, no puramente razonamiento científico, ni desconocimiento, sino una intencionalidad en querer confundir R que es R, R que es R, R que es R. Lo mismo. Sí, que dicho esto, que esto que quede bien grabadito en estas neuronas, en el código genético. Somos estos. Pon aquí, ciencia de la salud, la ve aquí toda, medicina, farmacia, tomatología, psicología, enfermería, fisioterapia, podología, terapia ocupacional, dietética, nutrición, naturopatía. Y donde dice, faltan algunas, sí, logopedia y muchas más, pero que a veces no cabían todas, pero bueno, están todas ahí, ¿de acuerdo? Y más que irán entrando con el tiempo, necesidad también, ¿no? Y circunstancias, punto. Y otra persona, me acuerdo, me preguntaba también, al hilo ese preguntaba, bueno, ¿y por qué un médico no debería estudiar estas cosas? Y bueno, por la misma lógica, también un médico podría ser también farmacéutico. ¿Para qué existe el farmacéutico? Ser médico, claro. Hace un posgrado, un curso de especialización en una farmacia. O cuando llega a tercero, pues te haces enfermero y ya eres enfermero, no hace falta estudiar. Y es que tampoco, a veces, nos preguntan todas esas cosas continuamente. ¿Y por qué esto no se estudia? ¿Y por qué? O sea, igual que existe el enfermero, está el fisioterapeuta, está el podólogo, ¿no? El óptico optometrista no es oftalmólogo, ¿para qué no? Claro, no. Es que esto hay que entenderlo muy bien a decir, ¿y por qué? Porque esa obsesión de medicina alternativa, natural, complementaria, integrativa, holística, no está el médico que tiene su carrera, que es necesaria, es fundamental, ¿no? El enfermero tiene la suya, el fisio la suya, el podólogo la suya, el óptico optometrista, el logopeda también tiene su función social, y el dietista también, el que está puesto aquí, ¿no? Dietética y nutrición, que también, terapia ocupacional, bueno, todos cumplimos una función social, ¿no? Claro. Igual que el estomatólogo también, el estomatólogo no es médico, ¿que no? ¿No? El estomatólogo, también llamado dentista vulgarmente, no es médico. Sí. ¿Entiendes? Hay un poquito todavía esa confusión que estamos por lo menos intentando aclararla. Llevamos ya tiempo con el mismo tema para que nos entienda bien dónde se sitúa la naturopatía, el marco conceptual que hemos estado viendo y la nomenclatura, la taxonomía, que es importante. ¿Dónde nos clasifica? Está aquí. En el global somos esto. No somos la especialidad ni somos la rama D. Ni hay que hacer un posgrado ni un máster en medicina, no sé cuánto, después de haber terminado la carrera de X. Porque no es un posgrado. Entonces, no es un posgrado. Ahí yo puedo hacer estudios interdisciplinares, por supuesto que puedo hacerlo. No tenemos ningún problema, ¿no? No, pero... Queda constancia, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos clasificamos? Bueno, aquí estamos clasificados. Tenemos una taxonomía, vamos a llamarle primaria. Ahora vamos a pasar a la taxonomía concreta de nuestra profesión, de nuestra ciencia, ¿no? Pero por lo menos sabemos ya dónde estamos, que no somos la rama D, ni somos una especialidad, ni hay que hacer un cursillo de no sé cuánto, de posgrado, ni un máster, ¿entiendes? Ni es lo natural de nadie, ni lo complementario de nadie, ni la guindita que va a complementar por el pastelito que está muy rico. Y va a intentar integrar a las fuerzas por ahí dialécticas, satánicas, que están peleándose todos los días. Vamos a trabajar. Una vez que tenemos nuestra profesión, pues trabajamos interdisciplinarmente, multidisciplinarmente, ¿no? Sí, como todo. Claro, nos hace falta también. Claro. Digamos una cosa que diríamos lo lógico, la interdisciplinaridad y la multidisciplinaridad, diríamos, es lógico. Claro. Las ciencias no son compartimentos estancos. Y que una persona o una ciencia no lo puede solucionar todo. Necesitamos el apoyo de lo que nos haga falta en ese momento. Claro, los intercambios son cosas que son lógicas, ¿no? Entonces, dejamos esto aquí, una vez que está quedado clarito. Yo he traído aquí un tema para poder comentarlo, que fue, aparte que estaba en naturopatía digital, en ciencia naturopática, se puede ver la clasificación, pero esto fue una ponencia que estuve dando en un congreso de Andalucía. Vamos a tenerla como guía de la clasificación sistemática e integradora de la naturopatía. Y algunos que me habían preguntado también el tema, ¿no?
como ciencia, la ciencia se construye también a lo largo de la historia, por lo tanto ya lo vimos que la ciencia también tiene su proceso de desarrollo. ¿Y cómo se llama ese proceso de desarrollo? Historia, que no es un invento de que nos inventemos ahora, mire usted, por la naturopatía es esto y queda así. Usted, eso tiene una trayectoria histórica de años que se construye una ciencia y una profesión. ¿Lógico? Que sí. Claro. Lógico, ¿no? Surge de la necesidad, todas las ciencias surgen de la necesidad del momento. De clasificarla, porque una vez que la definimos, una vez que esto, una vez que lo otro, mira usted, vamos a clasificarla, todas las herramientas, todo lo que tiene la naturopatía, vamos a clasificarla, ¿no? Por áreas, por estructuras, por lo que tienen de común. ¿Qué tienen de común esta? Pues tienen de común esto, pues estas las metemos en esta cajetita, tienen de común esta, tienen de común esta, y ese proceso clasificatorio a lo largo de la historia de la naturopatía evidentemente se ha dado, ¿a que sí? Se ha ido desarrollando conforme han ido surgiendo las técnicas y hemos visto que eran las adecuadas y que las estaban utilizando. Entonces ya haces una clasificación de todo lo que se está utilizando. Y evidentemente, como la naturopatía es dinámica y abierta, con el tiempo se han ido incorporando nuevas herramientas también, que sí. Porque antiguamente las primeras clasificaciones que se hicieron, pues evidentemente había herramientas que no se incorporaban, ¿no? Y con el tiempo se fueron incorporando algunas más, ¿no? Sí, conforme se ha ido viendo que se utilizaban, que nos servían en los tratamientos, se han empezado a incorporar dentro de las técnicas, de la clasificación. Claro, porque por ejemplo, una pregunta que siempre también nos han hecho y al empezar el programa también nos lo habían comentado, con el tema de la homeopatía, por ejemplo, ¿no? La homeopatía, por ejemplo, al principio, tanto los estudios de la naturopatía como las clasificaciones no estaba, ¿eh? La homeopatía como tal se va incorporando a partir de los años 30. Porque la ciencia también, la dinámica abierta también, debate entre los que llaman los pares y los profesionales, ¿no? Si bueno, se va a incorporar, pues evidentemente hay debate. Sí, no, los pros y los contras, como en toda la ciencia. Y bueno, se debatió no a mucho que si Plutón era un planeta o no era un planeta. Sí. Eso, me imagino que os acordáis, ¿no? Conclusión, era un planeta, ya no es, porque no cumple los criterios. Sí, que como todas las ciencias, pues los profesionales se reúnen y dicen sí o no. Entonces hubo un momento que la homeopatía al principio dijeron no. Benedicto Luz decía, mira, está casi en la frontera, mejor no unirla porque da elementos naturales. Si no cumple los requisitos que tanto los primeros dijeron que no. A principios del siglo XX, porque ya la homeopatía ya había empezado, a principios del siglo XX incluso, llamamos los umbrales de la naturopatía en Alemania, pues mira, esto le preguntaron a Luis Kuhne, uno de los grandes naturópatas, Luis Kuhne, el principio de Kuhne, para los estudiantes de naturopatía que han estudiado naturopatía en fundamento, los principios de Kuhne, Luis Kuhne, para naturopata. Pues cuando en una conferencia que dio le preguntaron, dice, ¿usted qué opina de la homeopatía? Él dijo, mire usted, la homeopatía es la palmadita en la espalda. Él falleció en 1901, pues eso lo dijo al final del siglo XIX. Él no estaba de acuerdo, igual que otros, que no es necesario. La naturopatía no es necesario. ¿Y las flores de Bach cuándo se introdujeron? Esa prácticamente estaba introducida casi desde el principio. Desde el principio. Yo creo que por ahí no se quería introducir la homeopatía. No, la homeopatía porque no veía el tema, pero en los años 30, en el 31, 36, si alguien tiene la fecha concreta, que es una cosa como habéis corregido un poquito lo de Paulo Freire, yo dije, Paulo, si podéis escribir fecha también, bueno, así aprendemos todo el tema. Yo me inclino que fue antes del año 36, seguro, que era un naturópata alemán, que era Emanuel Felke. El Emanuel Felke pues, empezó a utilizar la homeopatía en su práctica, además del barro, la arcilla, alimentación, ¿sabes? Y le gustó tanto, él lo dice, oye, me gustó tanto que funcionaba, que se dio cuenta, evidentemente, que funcionaba bastante bien, incluso lo amplió a mezcla, y dice, el ser humano es mucho más complejo que darle uno, además las escuelas unicista, pluricista y complejista, ¿no? Y empezó a introducirlo en su práctica profesional, con buenos resultados, y aparte, evidentemente, ya muchos más naturópatas pues, empezaron a utilizar homeopatía, incluso a montar hasta laboratorio y todo. Y que todavía están funcionando, pero empiezan los años 30 con Felke. Ahora,
Otra pregunta que me ha hecho, y académicamente, por ejemplo, cuando se introduce, académicamente en los años 70, que es John Bastille, que dice, no, esto hay que incluirlo en los estudios de naturopatía formalmente, y ya a partir del año 70 se incluye dentro del diseño curricular de naturopatía. Por ejemplo, digo, las nuevas, cómo se han ido incorporando a esa clasificación, se han ido incorporando herramientas a través del debate, a través de la práctica, a través de la crítica, y otras han dicho, pero usted, esto no puede entrar aquí porque esto ni es natural, ni es científico, ni cumple ningún criterio, ¿no? También se ha hecho, es decir, no se incluyen, ¿no? Vamos a ver un poquito algún recorrido histórico. Lo que pasa es que tengo el PowerPoint, me sale así, si no sale bien pues lo comentamos, a ver cómo sale el PowerPoint. Compartir pantalla, voy a darle aquí porque es que sale de una manera muy extraña, ¿no? No, a ver cómo sale. ¿Se ve? Este fue el congreso de clasificación, muy bonito. ¿Se ve? Sí, se ve. María José, ¿lo ves por ahí? Veo, pero no está abierto, ¿eh? Sí, ya lo he abierto, ya lo he abierto. Pues no se ve abierto. Se ve, no, voy a abrirlo otra vez, ¿veis aquí? A ver si ahora se ve. ¿Y ahora se ve? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Y entonces, un poquito, he hecho este tema que es importante, que a lo largo se han ido incorporando herramientas muy interesantes que se han visto que tiene, cumple con los criterios de demarcación de la ciencia naturopática, ¿de acuerdo? Y se han ido, como he puesto el ejemplo de la homeopatía, otras están incluidas desde el principio, pero se han ido incluyendo, que esto es importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Y como es dinámica y abierta, constantemente nuestra organización colegial y a la Federación Mundial están llegando nuevas herramientas que suelen entrar por las asociaciones nacionales de cada país, y aquí en España, por nuestra relación con la naturopática, pues ya diríamos sus criterios, elementos. Bueno, dice, mira, yo tengo una nueva técnica tal que quiero que se incorpore. Bueno, pues mándela usted, la estudiamos, la analizamos y si cumple los criterios, pues se le dará una especie de número de tal que hay. Tenemos ya tres nuevas técnicas muy concretas que nos envían personas y dicen, mira, pues esto es interesante, pues automáticamente pues se hace el estudio correspondiente y se la avala. Después se pasa directamente al Comité Europeo y después a la Federación Mundial para que se incorpore al corpus naturopático. Pero tiene que haber un filtro. No es decir, pues yo he inventado la terapia de bio, no sé cuánto, y mañana me pongo a dar cursillo de bioquine, kinetones, esas palabras raras que se ponen, ¿no? Pero eso ¿dónde ha pasado? ¿Eso qué es? Se la inventó usted una noche de verano mirando las estrellas que caen las capitas. Pues para eso están las entidades, para eso están los filtros. Y no me gusta utilizar la palabra control, suena feo. Filtro, que era mejor, ¿no? Te lo viene, analiza y se le da una garantía, mira usted, certificado de que tiene un aval científico y un aval también praxeológico. Ya se incorpora y punto. Pero eso también lo tenemos hecho. Bueno, vamos a empezar. Estos son recordatorios que siempre nos preguntan. Bien, mire usted, aquí está el que lo fundó, que no se lo olvide, Benedicto Luz, que se le ocurrió el nombre, se le ocurrió la forma. Y esto, segundo, nos preguntan mucho, pero antes existía la naturopatía, sí, el criterio naturopático. Pero cuando se inventa el nombre, como vimos, la ciencia, la escuela, la asociación, cuando hay una profesión en la ciencia, antes lo que había era un criterio. Como los naturópatas tenemos criterio histórico, pues no practicamos el historicismo. Decir, no, el naturópata era desde Jesucristo, como decía uno, era naturópata. Y dice, hombre, da un poquito pasarte, ¿no? El tema, ¿no? Entonces, define muy bien lo que es la naturopatía, queda muy clarito cómo lo define, ¿no? Y aquí ya va incluyendo la definición prioritaria para hacer la clasificación. Si no se define bien, está puesta en inglés y está en español, los que sepan inglés, pues no hay ningún problema. Y los que no sepan inglés, pues está aquí está lo que le pretendía, pero aquí está. Se ha quedado en inglés para no perder el sentido original. Y aquí, como veremos, ya va incluyendo técnica, que sí. Porque sepa inglés sabe lo que incluye, ¿no? La fuerza, los beneficios de los agentes y fuerza de la naturaleza. El agua, el aire, ¿no? El sol, ¿no? La tierra, electricidad, magnetismo. Él pone los nombres genéricos. Después se le pone el nombre técnico de la herramienta que se utilice. Si se utiliza, por ejemplo, el agua que utiliza, ¿no? Dentro del agua están las duchas, los baños, ¿no? Se va clasificando, ¿no? Todas las herramientas, ¿no? Si decimos de los baños de sol, se van clasificando. La tierra, por el tema de la arcilla, el barro, el lodo, el fango, la arena, ya se va la electricidad y corriente, hay un montón de cosas muy interesantes. El magnetismo, el magnetismo ya Benedicto lo decía, oye, que estaría dentro como elemento
Hay por ahí alguna llama par biomagnético, biomagnetismo, tal, los imanes, pero usted, pues ya Benedicto Luz, estamos hablando del siglo XX, ya lo incluyó. ¿Ve cómo lo clasifica? Define y va incluyendo. Todavía no lo desarrolla, pero ya tenemos aquí el germen de la primera clasificación. Este es el magnetismo, el ejercicio, y el res, que es lo que era reposo, ¿no? El reposo. Reposo, el tema de la alimentación, que es clave, ¿no? Eso es clave también, ¿no? Varios king, ¿no? De tratamientos mecánicos, ¿no? Y aquí está lo importante que nos ha escrito mucho, y la osteopatía forma parte, digo, la osteopatía es una herramienta que siempre que los naturópatas siempre hemos utilizado desde el principio. Y ya Benedicto Luz pone masaje y osteopatía. Digo esto porque nos ha escrito mucho, Tortema, Taca y por ahí, que dice que la osteopatía, que tiene, usted es una herramienta que hemos utilizado, la osteopatía como herramienta, como decía uno, un buen naturópata, este magnífico, decía, yo no soy osteópata, yo no soy acupuntor, yo no soy terapeuta floral, yo soy naturópata que utilizo la osteopatía y que utilizo la acupuntura. O sea, que genial, yo, fantástico, está puesto en Instagram, lo ponemos claro. Y es verdad, y aquí está la osteopatía, que en España, cuando se regula la naturopatía, se legaliza en 1990, pues la osteopatía está legalizada en España desde 1990 su práctica, porque es una herramienta que utilizamos, igual que el masaje, igual que el... Pues ya Benedicto Luz lo pone claro, y además algunas no la dejan muy definida, como estamos viendo, pero otras sí, masaje y osteopatía. ¿Queda claro? Sí. Acupuntura, por ejemplo, no está definida ahí, ¿a que no? No. Entra posteriormente, ¿no? Con nuestro amigo, como le decimos, Reginald, JR, Reginald. El que introdujo la acupuntura dentro de la naturopatía, que es un hombre también, Jean Reginald, le decimos JR, ¿no? Magnífico, ¿no? Un montón, lo va incluyendo como herramienta y después se estudia también si debe la clasificación, la que vamos a llamarle oficial internacionalmente hablando, que también es otra científica que vamos a ver ahora, pues entrar en la página web en inglés se dice World Naturopathy Federation, WNF, en español Federación de Naturopatía, y a la derecha pone la naturopatía, pone clasificación, modalidades, no habla de terapia ni de modalidades, viene puesto la energética, acupuntura, tortema, homeopatía, viene puesto todo ya, actualmente todo ya clasificado dentro de las herramientas que utiliza el plan naturópata. Por lo tanto, aquellos que habéis preguntado, oye, ¿qué tal? Que dicen que la osteopatía que van a regular, que han montado, que no sé cuánto, ustedes ya está, la llevamos practicando los naturópatas desde principios del siglo XX, cuando empiezan las primeras escuelas de eso, se incluía, que ya lo hemos puesto también, el programa de estudio se desarrolla, ya lo hemos visto en otros vídeos. Primera escuela, aquí está lo que se daba, ¿sabes? Osteopatía. Por lo tanto, estamos hablando del principio del siglo XX, o sea que han pasado ya estamos en el siglo XXI. Y ahora vienen unos señores a decir que quieren regular, lo estamos haciendo ya desde el principio del siglo XX, ya está. llegando de forma integrada, de forma lógica y sensata, y no como un reduccionismo terapéutico. Y lo digo con cierto tono, este tono un poco capcioso que lo digo, irónico, mejor dicho, ¿no? Lo he dicho con tono irónico, ¿de acuerdo? Interpréteme el sentido irónico de la palabra, ¿no? Reduccionismo terapéutico. Esto es por esto y se cura con esto, ¿vale? Y después vemos cosas, me dijo, no, es que yo he ido, no, es que yo no me homeopata maestro, bueno, me ha mandado vitaminas, me ha mandado una dieta higienista, pero vamos, no era homeopata que tú has ido. Yo te ha mandado todo y homeopatía te habrá mandado algo así, una vez a la semana, pero que tengo que hacer esta dieta, lo otro, y vitamina D, vitamina C. Claro. Si no... No, bueno, este es un homeopata que vamos, lo conozco, conocemos muchos años, ¿no? Cuando empezamos a estudiar homeopatía, ¿no? Y bueno, se dan cuenta, como también se han dado cuenta mucho, que esto, que después lo veremos, que una sola herramienta limita, tienes que tener el conjunto que Benedicto lo veo, es que te limita, se llama reduccionismo, dice, es que yo lo reduzco a esto y con esto solo no tengo suficiente, se van dando cuenta y van introduciendo nuevos elementos, evolución lógica como Benedicto lo vio, ¿no? Y además de eso, también pone la quiropraxia, como estamos viendo, y la ciencia mental y moral de aquella época, estamos hablando de finales del siglo XIX, ¿vale? Aquí entraría pues sofrología, lo que es hipnosis, lo que es... Y la ciencia moral, lo que también José Castro decía, la eticoterapia. La eticoterapia, decía Castro. Por eso, ¿no?
Esa es necesaria ahora porque... Un montón, ¿no? Y después Benedicto lo ya traduciendo en español así como si... Y estos agentes naturales de salud, como él le llamaba, la palabra terapia la inventó Leland, Henry Leland, la inventa después para romper con Benedicto Lu, porque oye, los humanos somos humanos, y dice Benedicto Lu no va a pasar la historia, yo voy a quedarme aquí colgado, pues yo invento natural terapia y lo inventó Henry Leland. Después volvió a naturopatía, su hijo también volvió, y al final volvieron todo el mundo. Pero al final, por una cuestión puramente humana, demasiado humana, sí, Friedrich Nietzsche, pues el hombre dice, yo quiero pasar la historia y voy a coger todo lo que ha hecho Benedicto Lu, en vez de llamarle naturopatía, le voy a llamarle natural terapia, que fue el que inventa el término. Ya después cambió de opinión, el tema incluso lo tenemos como uno de los principios de la naturopatía, que pone el principio de Henry Leland, lo tenemos como ya dentro de la historia de la naturopatía, pero tuvo ese cejo, decisión, y dice, voy a inventar, pero no pudo, porque al final la naturopatía, como dijo otro Brown, dice, al final el término que ha quedado para la historia, en los años 40, se intentó cambiar por fisio, no sé cuándo, se intentó cambiar tanto, que al final, en los años 40, dice el que se ha perpetuado y el que va a seguir adelante a lo largo de la historia. Un término que también nos lo han preguntado dónde viene el término terapia natural, porque este lo inventó Henry Leland, su libro famoso Natural Therapy, por estas circunstancias que comento, no por otras. Digo, para esos que tienen página web de terapias naturales, no sé cuánto, nos llaman, nos escriben, no sé qué, no sé cuánto, ¿de acuerdo? La terapia no es una ciencia y surgió de esa manera. Y los que están ahora por aquí conocen, muchos conocen este tema. Lo que pasa es que, bueno, humanos demasiado humanos, sí, Friedrich Nietzsche. Y dice, y como ninguno de estos agentes naturales pueden curar todas las enfermedades, solo, cuidado, solo el naturópata emplea de una forma razonable, con criterio, la combinación que mejor se adapta a cada uno. Si hace falta más de una y más de otra, pues combino una y otra. Pero eso quiero decir, el naturópata era razonable, científica. Curioso, ¿eh? Y el resultado de esta metodología es perfectamente beneficiosa para la persona, ¿no? Qué curioso, ¿verdad? Es exacta y perfecta. No, es que lo define Benedicto Lu, además, era acuario. Que lucidez mental, es que te pones a leer toda la obra de él, todas las revistas, artículos que tiene, y la lucidez mental para aquella época es impresionante. Y curiosamente que lo tenía tan clarito todavía, tan alternativo, todavía, después de más de 100 años, pues siguen con la misma historia, con el mismo tema y con el mismo tema de medicina negra, medicina blanca, medicina de los buenos, medicina de los malos, medicina de Oriente, de Occidente, del norte, de Angola, de por aquí, de por ahí, de la Antártida y de los marcianos. O sea, que no salen. Curioso, ¿eh? Cómo avanzan las cosas y después de más de 100 años seguimos con ello. Bueno, pues dicho esto, que es muy interesante, hay que darle un botoncito que no sé cuál es, este que está aquí, ¿no? La naturopatía. Y esto es a raíz de lo que también pasó con lo de Natural Therapy, que Benedicto lo tuvo que salir al quite, decir yo, vamos a dejarnos de majadería y vamos a volver al tema. Y los que sabemos inglés, sabemos muy bien inglés, lo dejamos literal, de Nature Pats, su revista está escrito, podéis verla. La naturopatía es lo que envuelve a todos los métodos naturales de salud, envuelve, ahora le dice, pero lo que es un paraguas, ¿no? Lo que le da forma y sentido a todos los métodos naturales de salud, lo dijo en 1902, pero como ya más tarde Henry Leland se inventó lo de Natural Therapy, pues tuvo que decir que dijo... La naturopatía es la madre e incluye todas las terapias naturales. Efectivamente. La plataforma básica de todos los métodos de salud. Punto. Tuvo que remarcarlo, ¿no? Sí. Sí, lo ha remarcado, igual que también nuestros colegas de Nueva Zelanda, que se han unificado, todos han dicho, ¿no? El paraguas que envuelve todas las terapias naturales. Los colegas de Nueva Zelanda también han llegado a decirlo y se han unificado todos del Pacífico Sur, todo el tema bajo el paraguas, que le llaman ellos, ¿no? La umbrella, dicen en inglés, umbrella, paraguas. Tiene lógica, está hablando en 1925. La naturopatía es la madre. Terapia, lo pone Natural Therapy, lo pone ahí. Sí, digo, porque es que hoy nos han llegado un montón de correos con respecto al tema este, porque han visto que tal, que no sé qué. No voy a hacerle publicidad a estas personas en su página, ¿vale? Pero los que han escrito saben a lo que me refiero. Y lo pone Natural Therapy. Punto. ¿Qué año? 1925. O sea que dentro de poco va a ser 100 años. Entonces, esa brutalidad epistemológica de bárbaros ilustrados ponen terapia natural y ponen naturopatía. Eso lo hemos visto en páginas, ¿sí? Sí. Yo sí, ¿no? Terapia naturopatía.
bárbaros, ilustrados, que lo ponen, por decirlo, por desconocimiento, y no voy a hablar de temas, de otros temas que no interesan ahora, que no son científicos. Ahora seguir hablando de la historia. ¿Queda remarcado esto claro? Sí, pues sí, queda claro, queda claro. Y aquí está, una vez que Benedicto Luz va agrupando las herramientas, pues dice, oye, pues voy a montar la escuela. Vamos a ver, como nos han preguntado hoy de osteopatía un montón, ¿dónde está la osteopatía? Aquí la tienen. ¿La ve que no? Esto es lo que se estudió en la primera escuela que se abrió, que está puesta ahí, ¿no? Se estudia, ve, aquí se ve, aquí, hidropatía. Ni siquiera le llamaban hidroterapia en aquella época. Hidropatía, qué curioso es. Osteopatía y osteopatía. Lo vemos aquí, lo que estudian: osteopatía, quiropraxia, neuropatía, dietética, ciencia mental, etc. Aquí está el primer plan de estudio, unos 10 áreas. Hidro, masaje, osteopatía, gimnasia, Ture, Brand masaje, lo que llaman la osteopatía visceral. Masaje eléctrico, vibratorio, dietética, hipnosis, sugestión, anatomía, ciencias básicas, evidentemente anatomía, fisiología, patología, diagnosis. Lógico, ¿no? Para que no habéis preguntado, sí, aquí está, sí. Me ha ido para atrás o para adelante, pero ahora, aquí está. Osteopatía, ¿lo veis? Digo por la pregunta que no habéis hecho esta semana, que me han llegado un montón de correos. Aquí lo tenéis. Pues evidentemente se ha estudiado siempre y se sigue estudiando, punto. Como especialidad, aquí en España es un programa experto, que también se accede por otras vías de conocimiento a la profesión de naturopatía, los que han hecho su curso de osteopatía. Y si no, los que han hecho la formación regular y grado, pues tienen el posgrado, naturopatía manual, osteopatía y muchas más herramientas. Punto. ¿Esto queda claro también? Sí. Por eso viene la confusión, porque como lo puedes hacer desde otras partes, y hay mucha gente que después se especializa, fisioterapeutas, osteópatas, y de ahí viene la confusión de si está dentro o está fuera. Claro. Después el criterio que tú lo aplicas, después nosotros aquí en España, que lo hemos comentado alguna vez, y se puede... Hemos tenido reuniones, ¿no?, para aclarar todos estos temas, porque el diálogo es fundamental. ¿A que sí? Es fundamental. Vamos a reunirnos, venga, hola, venga. Hemos llegado a acuerdos interesantes, que esta naturopatía digital publicada ahora por lo menos más de 10 años, más de 10 años, ¿no? Más de 15, ¿no? De reuniones, ¿no? La osteopatía ahora mismo es una enseñanza de segundo nivel, ¿no? Que los naturópatas accedemos y seguimos practicándola sin ningún tipo de problema, facturamos y lo hacemos dentro del marco conceptual de la naturopatía. Pero he visto, ¿no? Y creo que hemos visto más de uno. Mire usted, que he ido a un osteópata, que me ha mandado estas vitaminas, me ha mandado esto desinflamatorio, me ha mandado cúrcuma, ¿entiendes? Y bueno, ¿entiendes, no? Sí, que al final, como decía Benedicto Luz, esa necesidad. Y aquí están los estudios, cuando se hacen completos, pues tiene una visión global de la persona, que es lo que decimos, el tema. Y sí, podríamos entrar en la historia, lo que pasó cuando se funda la naturopatía en California, a principios del siglo XX, 1905, la quiropraxia, lo que pasó por allí, las escuelas de quiropraxia. Bueno, esto es una historia que está, lo que pasa es que, bueno, si alguno quiere obviar la historia y decir esto lo he inventado yo y hago lo que me quiero, no, usted, la historia es una historia y hay que respetarla. Así que hay que respetar algo. ¿Y la historia es interpretable? Pues sí, también es interpretable. ¿De acuerdo? Pero están los datos. Sí. Bueno, y la hipnosis, nos preguntaron también, ¿la hipnosis entra en naturopatía? Pero ustedes, está 1901, a principios del siglo XX, aquí está, en la carrera de naturopatía estudiaban hipnosis. Oye, dietética, hombre, dietética es clave, que lo tiene, dietética. ¿No? Sí, es una de las bases para mí. Usted sabe eso, que anatomía, y que sabe anatomía, que sabe fisiología, pues usted estudiaba allí, ¿no? Y aquí salía con el título de doctor en naturopatía, que es el título clásico en Estados Unidos, ND, punto. Y los ND pues siguen actualmente. Está la American Association of Naturopathic Physicians, que allí son ND. ¿ND qué significa? Pues naturopata doctor. Punto. Y sigue con los mismos estudios y universidades por allí. Aquí está. Entonces vamos a ver, mira, aquí hay una definición muy bonita de Cummings. Me encanta esta definición, porque la naturopatía, como ya lo hemos comentado también, la parte de ciencia, Cummings, estamos hablando de los años 20, naturopatía es ciencia y arte y la filosofía de ajustarse a las leyes naturales. Por eso, arte y filosofía también. Coge todo ese elenco, ¿no?, clásico de la filosofía antigua, clásica, naturista, el vegetarianismo, el higienismo clásico, ¿no? Tal vez filosofía también. Y Cummings, ¿qué hace con la osteopatía? Digo, porque hoy no han preguntado mucho del tema. ¿Qué hace Cummings? ¿Me lo incluye también? Que sí. No, ve, dice que no se ve bien, no voy a poner aquí pongo esto y ahora se ve mejor grabando. Mira, aquí se ve.
¿Eh? Sí. ¿Eh? Qué curioso, ¿eh? Y acá que obviamente lo dice, y la moral, la moral, aquí ya habla de la ciencia cristiana, Cumming, ¿ves? Un poquito que antes todos eran metodistas, muchos de ellos, hay que entender contexto. Cuidado, que es la historia, si yo lo interpreto desde aquí, cuidadín, petar contexto, hombre. El contexto es el contexto. Está hablando del primer tercio del siglo XX, ¿eh? Primera Guerra Mundial, todo lo que hubo, las claves, el tema, ¿no? ¿Eh? Y estamos hablando de Estados Unidos, que hay que entender aquí, ¿eh? Cuidadín. Entonces, ¿qué dice de la osteopatía? Lo pone, ¿no? Sí, sí, sí. Es una terapia. Sí. ¿Y cuáles son los elementos necesarios? Pero la osteopatía, la quiropraxia, mecanoterapia, la dietética, las ciencias cristianas. Y fíjate que él pone entre comillas y otro sistema de una sola rama. La sola rama era lo que hemos dicho, reduccionismo de esto. Yo hago esto, yo soy esto, ¿eh? No mismo ser que hacer, ¿no? Como decía este naturópata, dice, yo, dice, no, yo soy naturópata que utilizo la osteopatía, no soy osteópata, no sé quiropráctico. Fíjate qué curioso que él lo ponía también, aquí está el libro, podéis ojearlo también, el libro está escrito por Ernest Cullinger, está en inglés, PDF, se puede descargar y está aquí esta cita, ¿no? De una sola rama todos tienen su aplicación, todos hacen su parte buena y ganan mucho adeptos, pero no se puede negar que todas esas ramas, y pongo entre comillas, como decir, branche, rama, tienen sus limitaciones, ¿que sí? Claro. Hombre, solas no llegan a... efectivamente estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? Una cosa que dice, no, es que te lo está inventando, como algunos, no sé, si habrán leído el Quijote alguna vez como mínimo, o el criterio de Jaime Balmes, recomendación también para todos los naturópatas buenos, como los colegiados, naturópatas colegiados que son, pues el criterio de Jaime Balmes es fundamental. Ramas tienen sus limitaciones por esa razón y por la que al final todos esos sistemas tienen que hacer espacio para un sistema que incluya, aquí está la clave. ¿Ves la clave dónde está? Un sistema que incluye lo mejor de los principios básicos de todos ellos. ¿Y este sistema cómo se llama? Naturopatía. ¿Verdad? Que lo deja también Cumming muy claro también. Yo sé Eduard Cumming, por esto Cumming era pedagogo también, o sea, era pedagogo, cuidado, ¿eh? Después hizo naturopatía, todo el tema. Bueno, él lo deja clarito, que la naturopatía no es una terapia más dentro del elenco de las alternatividades y todo ese rollo. Esa terapia nueva que ponen en internet terapia, se monta por ahí cualquier cosa, nos escribe, oye, terapia no sé cuánto, holística, venga, no, le gusta un poquito porque Cumming lo que deja claro, no es una terapia más, es la que le da forma, ¿eh? A todas ellas, pues a lo mejor le da los principios básicos que tienen de común, qué es lo que hace, cuál es su lógica, cómo interactúan entre ellos, cómo hay que hacerlo según un marco conceptual y un método de intervención naturopática. Y ese sistema Cumming, yo sé Edward Cumming, voy a pasar aquí esto que dice que no se graba bien, lo paso aquí para que se vea bien. Y como se puede mover, se mueve. Aquí está Joseph Edward Cumming, The Principles of Practice of Naturopathy. Aquí está el autor, que quiera que lo vea. Está en inglés, pero se aprende mucho. Y este sistema dice Cumming que es naturopatía. Y Cumming nos dice que es una terapia nueva, que no. Que no lo dice. No es una terapia que cura. Digo esto porque también hay por ahí algunos bárbaros, y no bárbaros del norte, ¿eh? Que dicen naturoterapia. ¿Hemos escuchado alguna vez esa palabra? Sí. Lo hemos escuchado, ¿no? Y cuando digo bárbaros del norte, sabía a qué me refiero, ¿eh? Esto lo digo con cariño, no con ironía ni con acritud, lo digo con cariño para mis colegas del norte, ¿eh? Bueno, y hemos escuchado la palabra naturoterapia, sí, también que sí. Bueno, pues eso lo dicen por los típicos, como decimos, intelectualmente asintomáticos. ¿Punto? Porque, y permitirme la expresión jocosa esta vez. ¿Eh? Están preguntando por ahí que si puedo repetirlo otra vez. Digo, sí, intelectualmente asintomático. ¿Eh? Bueno, pues Cumming lo deja claro, sí. Pues no es una cosa que nos inventemos ahora, no, ya está dicha. Y aquí está, hombre Purinton, otro gran naturópata. Este fue uno de los grandes naturópatas que la mal llamada gripe española, mal llamada, digo mal llamada porque tenía otros nombres, los españoles pusimos otro nombre, pero bueno, al final nos etiquetaron, ¿vale? Y este fue uno de los grandes naturópatas que atendieron a bastantes personas a este problema en Estados Unidos. Atendieron más de 50.000 personas, ¿eh? Y él estuvo también atendiendo, Edward Harley Purinton.
Y esta vez lo he dejado en inglés, ¿no? Porque no se puede, porque Puriton fue la revista que fundó Benedicto Luz, llamada de Naturespat, el sendero de la naturaleza. Y cuando Benedicto Luz pues, tuvo que dejar la dirección de la revista por circunstancias, porque tenía que hacer más cosas, pues Puriton se quedó director de la revista de Naturespat. ¿Y fijaros qué definición más bonita y qué clasificación más interesante hace? Quien sepa inglés que lo traduzca. María José, tú sabes inglés también mejor que yo, ¿no? No sé, hay palabras que no. La naturopatía es la ciencia perfecta de la curación humana, ¿no? De la sanación humana. Es completa, efectivamente, perfecta. Completa humana, no completa. Ahí incluye, aquí está, ¿qué incluye? ¿Qué incluye? A ver, ¿qué incluye? ¿Qué dice Puriton? ¿Qué es lo que incluye? Métodos, sistemas, dietas, prácticas de la naturopatía, de la naturaleza original y, divina, y sanación divina. Es que no olvidan ellos, como toda la ciencia cristiana, ves que no olvida el aspecto, y vamos a llamar el espiritual del ser humano. Es curioso, ¿eh? Desde Benedicto Luz, todas las obras de naturopata, la dimensión, que ahora le llamamos transpersonal, para no herir susceptibilidades de espiritualidad y cosas de esas, ¿no? Se llama transpersonal, pues fijaros que Puriton también la recoge en la naturopatía. Siempre lo incluyen. ¿Eh? Y también incluye Webering Human Health, Restore, Data y Manteniendo. ¿El objetivo cuál es? Pues aumentar la salud humana, ¿no? Restablecerla, mejorarla y mantenerla, ¿no? Como decimos los naturopatas, ¿qué hacemos con la salud? Usted primero recuperarla, después mantenerla y después acrecentarla, ¿no? Estos tres puntos finales son muy importantes. Claro que el objetivo... La base. Claro, porque una clasificación tiene que estar enmarcada en un marco conceptual para saber cómo la clasifico. Si no tiene un marco conceptual, me da terapia holística, esto, bio, esto, te sale un listado de 10.000 terapias sin orden ni concierto, que sé. Pues Puriton, que si lees la obra de magnífico, ¿eh? Y bueno, aporta la naturopatía, pues no sé. Me están preguntando por aquí si tenemos una foto de Cumming. Pues voy a mirar el fichero, creo que sí, que hay por ahí una foto de Cumming, si la hay, porque de todas maneras, como el año que viene es el centenario de esta profesión, todas las fotos, hay una parte que va a ser una especie de pequeño museo historiográfico de fotos, pero de Cumming creo que hay una de Cumming, voy a mirar en el fichero. Y agradezco la pregunta que me he hecho, que veo que hay interés, ¿no? De Puriton sí, ¿no? Efectivamente, el que quiera copiarla no hay problema, ¿eh? Esto podéis cogerla. Me están preguntando si se puede coger la foto, digo que sí, no hay problema, ¿eh? ¿No? María José, no hay problema, ¿no? No. Pero estará por ahí también. No, que sí, que no hay problema ninguno, que esto es público y lo importante lo que queremos es que la naturopatía pues, se conozca, sea visible, que sepa que llevamos ya años trabajando, que ha habido naturópatas que, entre todos, y hablamos en plural, estamos construyendo esta profesión, pero antes de nosotros ha habido mucha gente construyendo, muchos profesionales, ¿sí? Pues Puriton, como bien María José puntualiza, en la última parte clave para la clasificación, ¿sí? Claro. Y aparte es lo que puede definir bien la diferencia entre una ciencia de la salud y otra. Los objetivos materiales, los objetivos formales, la metodología. Exacto. Esto es lo que marca, diríamos, pero decimos que es de carácter autónomo. Autónomo significa independiente y excluyente. Y en su marco, y eso lo define y lo diferencia de manera, vamos a llamarle, complementaria y no antagónica, no excluyente de otras profesiones, como todas las demás, ¿no? Que definen su campo, ¿no? Y ese punto que define Edward, decimos Puriton, siempre decimos Puriton. Y aparte de lo que hablabas al principio, de decir, ¿por qué no puede ser un médico naturista? Es decir, porque la base de la naturopatía es esta, es restaurar, mantener y aumentar. Entonces, esa es una de las diferencias, porque... Sí, pero que una polémica que lleva el naturismo. El naturismo es una filosofía de vida, hombre, igual que... Claro. Una pregunta, vamos a trasladar una pregunta, tenemos una audiencia hoy bastante buena, ¿eh? Está interesante hoy la audiencia. Una pregunta, y eso que estamos casi puente, ¿eh? Estamos casi en puente, pero bueno. Agradecemos la audiencia. Vamos a trasladar una pregunta a todos nuestros... los que están escuchando, y también porque también se va retransmitiendo una pregunta que se puede hacer por podcast, digo que sí. También por podcast lo meteremos en iVoox. En iVoox también se puede descargar el audio, ¿de acuerdo? Para que se escuche también, el que vaya por ahí y no tenga vídeo, pues pueda escucharlo en los auriculares, ¿vale? Pregunta controlado, ¿es lo mismo un socialista que un sociólogo?
¿Sabes? ¿Quién responde? Hay uno que está respondiendo y dice que no. Pero puede argumentarlo un poquito. Se ha definido. También os pido que si sois colegiado, poner una naturópata colegiado, para así darle un poquito que hay que promocionar la profesión y las consultas. ¿De acuerdo? Venga. Sí, apuesto que es colegiado. Dice que no es lo mismo socialista que sociólogo. Pero lo está argumentando. Bueno, respuesta interesante. El sociólogo tiene que estudiar porque es un estudio, una universidad, una carrera y una profesión, efectivamente, y que es un socialista, como él dice, porque tiene una ideología y quiere que la sociedad pues, tenga unos principios socialistas, punto. Bueno, pues ya está. Pues entonces lo mismo que decía, oye, naturista, naturismo, naturista y naturópata. No es lo mismo, un naturista, es una filosofía de vida que le gusta lo natural, como a usted me gusta lo natural, muy bien, igual que yo soy socialista, pero no soy sociólogo, punto, de profesión. Pero soy socialista y además militante, no solamente socialista como forma de entender la existencia o la sociedad en general, y también soy militante. Bueno, pues estupendo, pero no es lo mismo. Esta pregunta es importante y la respuesta que ha dado nuestro colega, el colegiado, es interesante, no es lo mismo socialista que un sociólogo. ¿A qué no? María José, yo creo que no. Por lo mismo, está hablando de naturopatía, un naturista, natural, usted nos dejando, vamos a poner cada cosa en su sitio, somos profesionales. Vale, muy bien. Buena pregunta. Está escribiendo un segundito que está escribiendo otra cosa interesante, efectivamente. Pues acaba de escribir algo muy interesante nuestro colega colegiado. Digo colega, pero es femenino, ¿eh? Como no se puede decir colega y colega, es colega, es femenino, que nos escribe. Se llama Cristina y nos escribe. Efectivamente, ha puesto otro ejemplo. Dice, ¿es lo mismo ecologista que ecólogo? Nos pregunta, María José, ¿tú qué opinas? ¿Lo mismo un ecologista que un ecólogo? Ecologistas que tienen unas ideas de mantener la naturaleza o el medio, y un ecólogo es el que ha estudiado la ecología, la ciencia de la ecología. Claro, entonces ecólogo tiene una profesión, una ciencia y vive de eso, se coloca, ¿no? Que sí. Punto. Mira, nos dicen que es muy interesante lo que estamos haciendo porque así se aclara. Digo, pues esa es nuestra idea, aclarar ideas para que después sepamos lo que hablamos. Pues agradecemos a nuestra colegiada Cristina por su aportación de ecologista y muy bien, igual que socialista, sociólogo. Incluso si queremos poner otro ejemplo, es lo mismo, por ejemplo, ahora se llaman graduados, antes era licenciado en ciencias políticas con políticos, ¿es lo mismo? No. No, pues no es lo mismo. Un licenciado, un graduado en ciencias políticas, ni en sus estudios, un político me presenta las elecciones porque voy a salvar a mi pueblo, voy a ponerlo bonito, pues ya está. Pues también tiene un derecho. Que quede claro lo que es una profesión, con estos ejemplos que estamos poniendo, nuestra colega también ha puesto muy interesante, ecologista y ecólogo, interesante también, ¿verdad? Y como he hecho muchos ejemplos, es decir, por eso queremos un poquito situar y aclarar ideas que son muy sencillas de entender, ¿no? Con estos ejemplos creo que se entiende, Por lo tanto, cuando nos preguntan tanto qué tal, pues no, y creo que Purinton lo dice muy clarito. ¿Y qué métodos utiliza? Ahora vamos a ver otro también, otro naturópata. ¡Hombre! Hombre, aquí está otro de los grandes naturópatas, que pone aquí, esta definición sí que es bonita. Y la clasificación también es bonita. Pero se nos va. Un momentito, y aquí un botoncito, se nos va el botoncito para atrás. Esta es la que vimos antes, completa, el splitting, ¿no? Aquí está. Esta definición es interesante. Yo se me va para adelante y para atrás, porque María José me va para adelante y para atrás. Ahora se ve aquí, vamos a ponerla aquí, la ponemos aquí. Dice que muevo mucho esto, es que muevo para que se grabe, si lo pongo en medio no se ve, la pantalla ocupa el espacio. Bueno, esta definición, ¿qué nos parece? Los medios de salud sin medicinas, de curar la salud sin medicinas. Este es un poquito más fuerte puesto porque este ya también vivió toda aquella época de la gripe también, ¿no? Ay, y entonces evidentemente da su toque también, hace su pequeña alusión crítica para diferenciar, Velo en su contexto, que en aquello que también naturópata un poquito, vamos a llamarle entre comillas, cabreado,
me lo había. Sí, 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 porque da la diferencia entre un tipo de tratamientos Efectivamente, invasivos y otro tipo de tratamientos. sí, pero lo hemos traído a colación para que vea que también había naturópatas que tenían este criterio también un poquito de diferenciar. Bueno, ¿y qué es lo que te dice más o menos? Pero también qué clasificación hace más curiosa, ¿eh? Sí, bueno, pues dice que la naturopatía es el método de salud que no utiliza medicinas, ni drogas, ni venenos, y Efectivamente. sin operaciones Y su materia, como dice, porque es de aquella época, no entenderlo bien, esas fronteras, las fronteras siempre estamos con un pie aquí y un pie allí, cuidado. ya, sí, sí. En el núcleo no, pero yo he traído también otro, para que veamos que también viene con un pie aquí y un pie aquí. Dice que esa materia consistía en, ¿qué consistía? No utilizar los elementos derivados de la naturaleza. Por ejemplo, la luz, ¿no? El sol, ¿no? El aire, el agua, GEAT, ¿qué es lo que era GEAT? Bueno, sombrero, cabeza. La cabeza, un poquito, o algo así, creo que es el aire, ahora sí, ¿no? Y clay, clay. Clay no sé lo que es. ¿Qué es clay? Clay también eran los mismos elementos, el aire, el agua, la tierra, el solar, las vibraciones, la energía, el clima. ¿Qué te sale? Está buscando clay, ¿no? Sale. Sí. Bueno, sí aprendemos, venga, lo están escribiendo también por aquí, a buscarlo también. Arcilla. Arcilla, coño, clay es la tierra, como estamos diciendo, ¿no? Y Gea, ya que está de camino Gea, la arcilla, Gea. Ya está, así aprendemos también un poquito de inglés para hablar con los colegas americanos. Efectivamente, arcilla, y es que la ha escrito también aquí una colega, también ha escrito arcilla. Muy bien. Venga, Gea. Geat. Ay, no sé. Es un elemento también de la tierra que pone. Pero bueno, seguimos. Ahora viene Calor, calor. calor, lo que vimos antes, el sol. Claro, calor. Ay, madre. Calor. Pone también la dieta, como no falta, la dieta nunca falta. El ejercicio, que es fundamental, ¿no? Creo que el ejercicio es clave, ¿no? La naturopatía, si no es ejercicio. Y ejercicio y Relajación. después la electricidad, que lo ponen todo, la electricidad inferior, los temas que tú vayas a poner de eléctrico, magnético, ¿entiendes? Pone también el magnetismo y aquí tampoco se olvida El masaje. masaje, no se olvida la calistenia, ejercicio calistenia. Ejercicio en calistenia, arriba, abajo, ¿no? Salto arriba, ¿no? Tiene mucho nombre inglés. La cultura física Y mental. y no puede faltar mental, y como lo deja vértice, etcétera, porque ahí podemos meter todo lo que sean medios naturales, como él dice. Curioso, ¿no? También es una buena definición porque deja abierto el poder ampliar y continuar estructurando. No la cierra, y además no olvidar que él estaba en esa frontera, por eso habla, quiere diferenciar de la medicina y dice, bueno, pero incluimos esto, ¿entiendes? Curioso, ¿eh? Naturopatía, y a mediados del siglo XX, a mediados del siglo XX, en 1900, está puesto por ahí, sí, 1948. En 1948, Harry Riley, está puesto por ahí, sí, aquí Harry Riley, ND, cuando pongo ND es naturópata doctor, da una definición recogiendo, evidentemente, toda la tradición anterior. Estos naturópatas que he visto antes son de primer tercio, que ya estamos entrando casi en la mitad del siglo XX, ¿eh? Vamos avanzando. Aunque veremos una clasificación más ortodoxa del año 14, creo que fue. ¿Y qué es lo que dice aquí Harry Riley Splitter? La naturopatía es un sistema completo de prácticas procedentes del uso de los agentes naturales, fuerzas y procesos. Y productos, y fijaros que productos en que ya la palabra terapia, Manuel de Saeta, al año 30, propone que desaparezca, pero queramos o no, existe todavía un término que está hablando del siglo XX, que algunos lo utilizan, otros no, ya después, ya posteriormente, veremos naturópatas que lo abandonan completamente. Esto es importante, que la nomenclatura no es cerrada, se va construyendo, ¿eh? De acuerdo que la naturopatía es una ciencia dinámica, de debate, aclarando ideas y avanzando. ¿Eh? ¿Y qué es lo que excluye? Productos de terapia excluyendo, ¿qué es lo que excluye? No sé, mayor sorte. Cirugía mayor. Cirugía mayor. Los antiguos naturópatas decían, la naturopatía, ¿hasta dónde? Dice, hasta que no haya un compromiso vital o haya algo grave que ahí no podemos hacer nada o casi nada, en primera instancia, ¿no? Esta definición está muy interesante de Riley Splitter, ¿no? El escrito
El libro se llama Basic Naturopathy. Que quiera leerlo es interesante, está en inglés también, pero recomiendo a todos aquellos profesionales naturópatas colegiados que tengan tiempo y les guste, pues todo lo que sea leer se aprende mucho. Este también es importante porque también pone el límite, ¿no? Es decir, yo te voy a curar esto. Pone un límite hasta dónde se puede llegar. Poquito a poco se va construyendo. Vamos a ver otra. Estará por aquí. Hombre, esta la que vimos antes, ¿no? Sí, la cultura mental, porque le da para atrás, tiene que darle para adelante. Ahora, sí, para adelante. Ahora. Y esto es importante porque esta es la primera definición y clasificación oficial. Los otros son evidentemente que escriben tal y tal, pero la primera vez que aparece, fijaros dónde aparece esta primera definición y clasificación. La clasificación delimita nuestra práctica, qué podemos hacer, qué herramientas utilizamos y con qué criterio. Esto aparece en el año, ¿qué año pone? Del año, ¿lo pone por aquí o no? No la veo. 1921. Efectivamente, en 1921 es cuando aparece por primera vez. Una definición muy curiosa en el diccionario de ocupaciones del Departamento de Trabajo de US, Washington, la define la naturopatía como sigue. Un doctor naturopati, medical servicios, 05221 naturopati. A.G. Aller, cuidado que A.G. Aller, algunos bárbaros lo pueden traducir por curandero, que sí. Pues no, mire usted, no seamos bárbaros. Un A.G. Aller puede ser un sanador, ¿no? Un sanador. Efectivamente, no empecemos con un... que lo que hace es estimular por medios naturales, como estamos viendo, ¿no? Usando sistemas prácticos, aquí están, ¿no? Empleando sistemas físicos, mecánicos, químicos y métodos psicológicos, cuidado. Y aquí está, utiliza, fíjate todo lo que utiliza. Dietética, manipulación, aquí ya no entran osteopatía, ni pone manipulaciones en general, manipulation, y por eso después, posteriormente una clasificación, que pone naturopathy manipulation. Dentro de naturopathy manipulation, pues incluye la osteopatía también. Sustancias químicas, ¿no? Eso también está muy bien, porque dice sustancias químicas naturales encontradas en la producción del mismo cuerpo. Claro. Y las propiedades Healin, propiedades sanadoras no curativas, porque no, si no Healin se podría traducir por curandero. Y pone ahí cuáles son, pues lo mismo, el aire, ¿no? El agua, el sol, ¿no? Heat, ¿no? La electricidad, es como nunca olvida la electricidad del magnetismo, ¿no? Y ahí después hay todo lo que se puede abordar, ¿no? Tejidos, órganos musculares, tensiones musculares, ¿lo ven? Tensiones musculares, ¿lo ven? Joint, articulaciones, ¿no? De la piel, el nervio, Ahí hace una enumeración. Y más que estando mental y emocional en la naturaleza. Naturopatía excluye lo mismo que decía antes. En cirugía mayor. ¿Y qué más excluye? Rayos X, radiaciones por terapias. Y el uso de medicamentos, de drogas, de sustancias que son aseguradas cantidad en elementos, componentes naturales, ya está. Tejido, ¿no? ¿Saben? Para mantener, cuyo objetivo cuál es, dicen ustedes, pues para mantener la vida. Pero excluye, está hablando de los años 20, ¿cómo excluye los rayos X? Se puede. Y el uso de medicamentos, es decir, que ya en este diccionario de ocupaciones, pues ya de trabajo, el Ministerio de Trabajo dice, mira, que es naturopatía, que se pueden hacer, que no pueden hacer. Y la clasifica, ¿ve cómo la va clasificando? Sí. Y ya va definiendo más específicamente todo lo que se va haciendo. Claro, además esto es importante, si excluye, lo pone aquí, excluye el uso de cirugía mayor. Porque hay países, por ejemplo, que los naturópatas pueden hacer cirugía menor, como en Alemania, ¿no? Y aquí no, pero la cirugía mayor, es que eso es lógico, ¿no? Qué curioso, ¿eh? No, porque ya es una intervención, es entrar dentro del cuerpo y eso no es... Medicamentos, DRUG, que le llaman DRUG, es medicamentos fármacos, es decir, va definiendo en el diccionario de trabajo que es un naturópata, qué función, qué herramienta y qué va utilizando. Y pone el tema de articulaciones, manipulation, ¿lo ves? Ya va definiendo, ¿eh? Y aquí en 1914, el primer intento de regulación de la naturopatía en el estado de Nueva York, lo propone la Asociación
la American Naturopathic Association, la ANA, sección Estado de Nueva York. Y le preguntan, dice, mire usted, ¿la naturopatía en qué consiste? ¿Qué área? ¿Cómo se clasifica? ¿Eso qué es? Mire usted, pues dice, mire usted, la naturopatía incluye todo esto. ¿Qué incluye? Dieta, hidroterapia, Cultura ejercicio física, físico, también ejercicios respiratorios, masaje, masaje. Y como ya hubo... ajustes estructurales, que eso también es muy importante. Esto es un debate que ahora lo ver si da tiempo verlo después. Si no, como el tema es tan interesante, se pueden hacer 2 programas de esto. Esto es muy interesante, me están diciendo. ¿Veis como aquí, como un debate que si la osteopatía sigue, ¿no? Porque ya existía antes, escuelas de toda la historia, pues mira, pues yo fueron modificando el lenguaje. Estructura, ajustes estructurales, que es osteopatía, ¿no? Bueno, después ponen también que ponen El sol, la luz, los baños de aire, la cura de Ney, la Sebastián cura de Ney. tiene su historia, cómo entra en Estados Unidos, con Benedicto Luz, etcétera, etcétera. Después Just Cure, la cura de Adolf Huss, otro gran naturópata alemán, que Adolf Huss fue el primer titulado naturópata por la escuela de Benedicto Luz de Alemania. Falleció en 1936 Adolf Huss, que también tiene su técnica basada principalmente en lo que se llamaría el elemento tierra. La arcilla, el barro, Adolf Huss un poco, decimos entre comillas, y no es un término machista como se dice ahora, el padre de la aplicación de los elementos de la tierra, ¿no? Y se va ahí en Ney, pues era también el agua, el sol, le llaman el cure, Just cura, ahora le llamamos el salutes de Ney o el salute de Just, porque cura entra dentro del paradigma que dijimos de curo, curare, curavi, curato. Y fasting, creo que era fasting, a mí me suena fasting, a mí me suena a ayuno, ¿no? Sí. El ayuno también es un tema muy importante que los naturópatas lo utilizamos bastante, bueno, bastante. Y dentro de los ayunos, pues hay muchos tipos de ayunos. Ayer creo que en clase estuvimos hablando del ayuno de Scrot, ayuno seco de Scrot, ¿no? Un ayuno muy interesante. Que por cierto, al hilo de la pregunta que nos hizo uno también el otro día, que si existe dentro de la naturopatía una especialidad en ayuno. Digo, sí, se llama naturopatía nestológica. Un naturópata que ha hecho su formación dice, pues yo ya quiero especializarme en el ayuno, pues se llama naturopatía nestológica. Yo con la pregunta, pues si alguna no vamos respondiendo, no quiere decir que no, es por a veces por el tiempo, pero seguiremos hablando, ¿no? Yo he apuntado aquí las que he visto que, como son más actuales los del tema esto de técnicas manuales, osteopatía, le hemos puesto más énfasis, pero esa pregunta venía al hilo de lo que estamos diciendo, se llama naturopatía nestológica. Y aparte, ahora que está muy de moda tipos de ayuno, hay que ir con cuidado y saber cómo hacerlo. Por lo tanto, nuestra recomendación sería que si alguien quiere hacer algún tipo de lo que se llama ayuno, restricciones calóricas, toda esa historia, pues acuda a los servicios de un profesional naturópata colegiado que está perfectamente preparado y cualificado para decirle a usted cómo, de qué manera, tiempo y sobre todo si le conviene actualmente. Claro. En vez de hacerlo por tu cuenta y me han dicho esto, no, cuidado. Para hacerlo, hacemos este paréntesis importante. Recurrir a los servicios de un profesional naturópata colegiado. ¿Cómo? Pues organización colegial naturopática, se llama colegionaturopata.es, y ahí le pueden decir cuál que tiene más cercano su domicilio, porque usted busca especialista en el tema. ¿De acuerdo? Y es importante ahora que está todo esto del ayuno, pero ya el ayuno ya está incorporado en la naturopatía, estamos hablando de 1900, hemos dicho, a ver qué año hemos puesto aquí, el 14. O sea que no hace ya más de 100 años, ¿eh? Por lo tanto, el ayuno, que también nos preguntaba mucho, entra dentro de la práctica naturopática porque entraría dentro, se llamaría el área de naturopatía alimentaria. Pues fijaros que ya en el año 14 proponían el ayuno también, dentro de las herramientas naturopáticas. Interesante. Y también lo dejan abierto, que también es bueno dejarlo abierto. Decían, y otro, ponéis. Como rest, no sé. El reposo, ahora sí, ¿no? Work. Sí, es reposo, ya me he perdido. El recreación, lo que le llamamos nosotros el ocio y tiempo libre, que es uno de los indicadores del estado de salud, la sugestión, vibración, sofrología, bueno, ya van metiendo ahí hipnosis, como metía Benedicto Luz, la primera escuela que todos los naturópatas sabían aprendiendo hipnosis, ¿no? Ahora es un programa de posgrado que puede estudiar los naturópatas por todos los tipos de hipnosis que hay, de herramientas psicofísicas en un posgrado, ¿no? Bueno, está hablando del año 14. Bueno, para aquí destacaríamos, quizá interesante, ajuste estructural
podríamos destacarlo, como Sí. clasificación. Y bueno, también algo interesante el ayuno, que antes, interesante también, ¿no? Sí. El masaje es un clásico, como estamos viendo, el masaje todas partes. Digo para esto que no, que vamos a montar, queremos que se regule el quiromasaje, que empezamos a regular como hay 300.000, nos volvemos locos. Todas las técnicas, pero si ya están incluidas, no hace falta Claro, regularlas. pero después hay un problema jurídico legal también, que hay que pagar los impuestos por cada una de ellas. Como pasa en algún país que se han puesto 4 o 5 y tienes que pagar por cada una de ellas una licencia, ¿no? Ese también diríamos otra faceta importante, tenerlo agrupado, aparte del aspecto científico, metodológico y importancia para la salud de la persona. Como dice el ministro, lo aplicamos desde el punto de vista racional, lo que mejor le convenga a usted en cada momento. ¿Le conviene un ayuno? Pues naturópata colegiado, María José, ponemos el énfasis en colegiado, le va a decir si puede empezar por un ayuno, le va a decir, mira, no es el momento, porque no quiere usted mejor por, ¿no? Exacto. Vamos a drenar el hígado, riñón, las plantas y poquito a poco, cuando llegue la primavera, pues entrenamos el cuerpo y le recomiendo. Ah, mira qué interesante. Pues menos mal que ha venido un naturópata colegiada, porque iba a hacerlo y menos mal, pues me he enterado de algo. Bueno, para eso estamos, ¿no? Sin que Es importante, porque hay cosas que lo hacen por su cuenta y al final perjudican. Enrique, si va a otro problema que no es del sector nuestro, dirá, no, eso no se puede hacer porque está. Me dijo a mí uno, pues me ha dicho que no lo haga. Digo, es que de verdad confunde pasar hambre con ayunar. Pasar hambre es malo. Hombre, pasar hambre. Yo tampoco te recomiendo que pase hambre porque te va a poner fatal, pero claro que lleva razón lo que te ha dicho esa persona, pero es que confunde pasar hambre con ayuno. Y como un naturópata colegiado sabe perfectamente y domina la materia, y si encima es especialista en naturopatía nestológica, pues evidentemente domina la materia y sabe distinguir entre pasar hambre y ayunar. Digo esto porque de debate con alguno de por ahí, otro sector, no se puede porque eso, sí, pasar hambre es malo. Claro. Y es perjudicial para la salud, sí. Sí. Claro, pero también se confunde mucho el comer en nutrirse. Claro. Y vaya, confunde también alimentación con nutrición, también confunde alimentación con dietética, dietética con bromatología y dietética con gastronomía. Claro. Claro, como tiene todo ese lío tan tremendo, alimentación consciente, nutrición no sé cuándo, porque un cacao mental que no distingue los conceptos, por eso es importante lo que estamos comentando en esta serie, los conceptos, la taxonomía, tener claro cómo trabajamos los naturópatas, colegiados en este caso, formados dentro de un programa tanto nacional como internacional, como estamos viendo, ¿no? Por lo tanto, recurrir a un naturópata colegiado por lo pronto es garantía de seguridad. Eso ya para empezar es muy importante. Seguridad tanto a nivel formativa como jurídica, responsabilidad civil, el seguro, todo lo que tenemos, ¿no? Así que una garantía y un naturópata colegiado es garantía de todas estas cosas que estamos viendo aquí, lo importante que tiene. Si va a ser, es que tengo que una naturópata colegiado que sabrá si le va a aplicar de esa manera. A lo mejor, en vez de directamente, no, es que me han dado masaje y no se me ha quitado, es que me han hecho esto, ¿no? Tengo que empezar por drenar también, bajar temas, sistema linfático, claro. Trabajo completo y después yo le hago el trabajo de ajuste, estructura y dice, oye, que bien me siento desde que voy al naturópata colegiado. Digo, claro, te va a sentar bien. Digo que además me ha hecho esto, lo otro, me ha perdido peso, coño, y ahora tengo la columna mejor de que he perdido peso. Digo, claro, que va relacionado, ¿no? Así que, necesidades naturales de salud que tenemos todos, ¿a quién recurrimos? Pues al naturópata colegiado, que le va a ofertar un servicio altamente cualificado, eficiente y seguro. Y esto hay que decirlo claro, Está en nuestros colegios. Muy bien. Los colegas colegiados están escribiendo y diciendo, muy bien, pues ¿qué tenemos que hacer? Es una frase que ha dicho una ahí muy bien dicho, porque no está partiendo. La próxima vez escribe a colegionaturopata.es y pide para que entre, porque dice una cosa muy interesante, dice, hay que barrer para casa. Muy bien. Bien dicho. Estupendo. Pues vamos a hacer los colegios naturópatas, barrer para casa. Muy bien. Pues el próximo día pide el enlace y participa aquí en directo con nosotros. Está escribiendo cosas muy interesantes. Estupendo. ¿Queda claro? Pues estupendo. Hombre, aquí viene el gran naturópata, el primero que hizo ya la primera clasificación sistemática. El otro lo que hace es enunciar. Cuidado. Lo que hemos visto ahora son enunciar. Y no es lo mismo enunciar que clasificar. ¿Vemos la diferencia? Hasta ahora, Benedicto Luz, Purington, ¿no? Han ido enunciando, ¿a que sí? Esto. Ahora viene
el primero que hace la primera clasificación. Y esta foto costó tiempo y lo conseguimos. Se llama Luis Blumer. Suena al famoso gimnasta español, ¿no? Blumer, ¿no? Suena. Digo, para que nos acordéis. Bueno, pues Luis Blumer en 1914 fue el primero que hizo una clasificación sistemática. Repito, lo primero era enunciar. Ahora se clasifica, en 1914. ¿Dónde sale publicado? En el libro Principii and Practice of Naturopathy. Este libro también está en PDF en inglés, podéis encontrarlo también. ¿De acuerdo? Está puesto ahí, primero práctica, un compendio de Natural Healing, 1925, sigo el libro. Bueno, pues en el 14, Luis Blume dice, bueno, como tenemos muchas herramientas enunciadas, hay que meterlas en departamentos. Dice, bueno, y él la clasificó en 3 grandes grupos: naturopatía mecánica, naturopatía material y naturopatía psicológica. Estoy traduciendo del español, del inglés al español, ¿eh? Si queréis verlo en inglés, está en inglés puesto, ¿no? Naturopatía mecánica y naturopatía, ¿no? Naturopatía material, naturopatía psicológica. Estamos hablando de 1914, hace ya más de 100 años, ¿sí? Bueno. Bueno, pues aquí está naturopatía mecánica, por lógica, que es lo que incluye todos los métodos mecánicos que vimos antes, de ajuste estructural. Mecánico, que hacemos con, aquí, por ejemplo, los métodos manuales, los métodos manuales de abordaje de las lesiones de huesos, ligamentos, músculos y otras estructuras. Eso es lo que incluye aquí. Porque ya la otra vez he denunciado, la osteopatía, masaje, ¿no? Aquí dice, no, vamos a meterlo todos aquí en este tema. ¿Y qué es la naprapatía? Que surge del norte, que también es estructural y manual, es muy interesante. Todavía existe la naprapatía, todavía existe, pero es manual, de reajuste. Craneal también, es una técnica muy interesante, ¿no? Ya que, cuando llamamos los términos, pero es curioso cómo con el tiempo, igual que vimos antes, ajuste estructural, ¿lo vieron, no? Naturopatía más de un hecho, lo que dice directamente Blumer. No vamos a designar a estos métodos como la osteopatía, la quiropráctica, la naprapatía, mecanoterapia, ya que consideramos los términos arbitrarios. Arbitrario, porque bueno, ajustes estructurales queda como más amplio, ¿verdad? Dice que son arbitrarios, pongo sí, porque es literal. ¿Por qué? Fíjate qué desarrollo hace él para ese debate, porque lo criticaron también por incluir la osteopatía dentro de la naturopatía mecánica. ¿Qué es lo que dice? Mira cómo lo desarrolla. Aquí empieza. Lo que ahora se conoce como osteopatía fue realmente practicado 200 años antes de la osteopatía. El nombre era conocido en algunas partes de Escandinavia y lo que ahora se llama quiropráctica y napralpatia se practicaba 150 años antes de que estos nombres fueran oídos en Bohemia. En Bohemia se practicaba, pero como hay que ponerle un nombre, ya parece que distorsiona. Entonces yo, como también decía, Pierre Valentin Marcheso decía, vamos a designarlo de una manera general, no concreta. En vez de decir hidroterapia, y se llama utilización del agua, quedaba como más. Y se va a acostumbrar a la terminología para evitar ese ensayo, y decir, oye, pues mira, por eso decía que eran arbitrarios, porque existía mucho antes naturópatas. Y si lo que se conoce como mecanoterapia se ha practicado en China, Japón, Egipto, sí, literal, las islas del Mar del Sur y otra parte de la Tierra desde mucho antes de los albores de la era cristiana. Él hace un estudio y dice, no, esto es naturopatía mecánica, pero es que existía antes de ponerle el nombre, porque se cabrearon. Los quiroprácticos un poquito menos, porque Benedicto Luz también el tema, y en California lo que pasó, y después las escuelas de quiropráctica todas daban un posgrado, un doctorado en naturopatía, todas ellas, ¿entienden? Digo esto porque alguno que me estará escuchando, que es bueno el debate, oye, que no esté de acuerdo con lo que estamos diciendo, se puede criticar, María José, te puede criticar, cuidado, pero con documentación, no vale argumentos ad hominem, no admitimos. Educativamente se puede, pero vamos, que mejor argumento científico, histórico, documentación. Y así vamos criticando y construyendo de la crítica, no de la queja. No hay que confundir quejarse con criticar. Como uno dice, esto es que es una crítica constructiva, pero entonces las críticas son constructivas, las quejas es otra cosa, ¿no? Quejarte es una cosa y criticar es otra. Así que un naturópata colegiado sabe distinguir entre quejarse y criticar. Así que no esté de acuerdo con esto, bien, pero que en la escuela de quiropraxia todos abrieron después un posgrado en naturopatía y todos los quiroprácticos, que hay datos históricos, que si a alguno le interesa podemos hablar de este tema tan interesante, de esa interacción
que hubo formativa, quiroprácticos, naturópatas y osteópatas, en una época interesante. Bueno, pues la naturopatía mecánica, decía Blume, incluimos aquí todas estas técnicas. Y de una forma arbitraria, dice aquí está osteopatía, todas están metidas, pero cuidado, que el término quizás dé lugar a contigo que esto era muy antiguo. Claro. Y es verdad, si te pones a investigar, es antiquísimo. Lo que pasa es que hay unos señores, como es Palmer, y le dicen, no, quiropraxia, que es práctica con las manos, porque quiro significa mano y praxis práctica con la mano. Y después, años antes, pues, osteopatía, ¿qué es osteopatía? Pues la enfermedad del hueso, el camino del hueso del pato, que era un término muy curioso en aquella época, que hidropatía, ¿no? Homeopatía, en una época de muchos patos, ¿no? Es muy curioso, pero creo que Blume lo deja clarito, lo que mete en naturopatía mecánica, ¿no? Y como es un tema que era un poquito aquella época también, que ahora por algunos, no por la mayoría, porque la mayoría de todos los naturópatas, pues hacemos técnicas manuales, naturopatía manual o astrología que se llama, bueno, el problema. Lo hacemos, y sigue diciendo, dice que es cierto que todos estos diferentes sistemas, ¿no? Osteopatía, quiropraxia, naprapatía, han sido objeto de mucho desarrollo. Cuidado. Y fijaros que ya, cómo hace esa pequeña crítica, no queja, crítica, y la finalidad terapéutica que realiza con las manos es reciente. Comillas, cerramos comillas. Pero el principio básico de cada sistema no es nuevo, que no, como él ha dicho, ¿no? Claro. Visto, las islas están, ¿no? Dice, cuando estos sistemas, y pongo entre comillas, lo pone él y yo lo traduzco entre comillas, aparecieron bajo los nombres con los que estamos familiarizados, o sea, osteopatía, quiropraxia, ¿no? Los antiguos naturales son en realidad naturópatas. ¿Veo, no? Independientemente de cómo ellos se llamaban a sí mismos. Se pueden llamarse como quiera. Pero ustedes, ¿cómo retoman la historia? Y dice, oye, te llames como te llames, como decía uno, yo soy osteópata, yo soy acupuntor, no, yo soy naturópata que utilizo la osteopatía, que utilizo la acupuntura, que utilizo el masaje, que utilizo... ¿ya? Qué curioso, ¿eh? No, qué claridad mental, ¿verdad? Sí. Impresionante, ¿eh? Y después dice, en la época más reciente, estas ramas fueron realmente realizadas en el ámbito de la naturopatía mecánica. Curioso, ¿eh? 1914. Claro. No, es que algunos llegan y me critiquen y se cabrean conmigo. Y es que tú, como que yo, no que se empezar a explicar que es el Imperio Romano y se cabrean. ¿No? El Imperio Romano lo hará, es que esto estuvo aquí, esto de aquí, hombre. ¿Se va a cabrear usted? ¿O no? Pues me estoy exponiendo, ¿no? Como naturópata, pues la tradición, la historia es la historia, ¿no? ¿O no? Es que dentro de la definición, pues realmente es así. Claro, pero es que alguna ponencia de cabrear, no, es que tú, porque tú, no de porque yo, ya está hecho, hombre. Si el sol sale por el este, no, sale por el este, y no me diga usted que, ¿no? Porque algunos piensan que hablando de estas cosas es que me va a quitar negocio. El negocio no se le quita. Entonces hace naturópata, pasa por tema, habla con la dirección general, arreglamos los papeles, homologación, armonización de títulos, diplomas y certificados. ¿Sabes? ¿O no? Pues lo que María Sánchez argumentaba es que se estudia por ramas independientes en la escuela, que sí. Curso de osteopatía, cursillo de esto, cursillo de Pepe, cursillo de lo otro, cursillo de bio esto, de bio tal, y coleccionas cursillos. Sí. ¿Y ahora qué soy? ¿Qué soy? What is the man? ¿Qué soy? Bueno, pues terapeuta natural. Hago muchas terapias, venga, y tiene la confusión mental que después le falta el marco conceptual, la metodología y la lógica. Bueno, pues llama a nuestra organización colegionaturopata.es, ahí te derivará a la dirección general y ahí te explicarán qué hace usted con todos los certificados, diplomas que usted tiene en todas las áreas y ramas, como decían nuestros ilustres antepasados naturópatas, y usted directamente pues, pasa a punto. ¿Y qué fácil? Así que animamos a que todos aquellos que tengan todo esto certificado, que está bien, ahora quedan todavía las otras dos áreas, ya terminamos. Queda claro cómo lo definía Louis Blume, naturopatía mecánica, y qué es lo que incluye pues, todas estas técnicas con las matizaciones que él hace tan interesantes. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Hacer una matización también interesante, ¿no? Con respecto al tema de que no es cuestión de pelearse a ver quién saca la licencia por el Estado mejor y tan para. Dice, ¿no? Aquí no vamos a pelear ninguna. Él lo deja clarito porque lo criticaron un montón a Louis Blume. Hombre, es que lo incluye y dice que yo, ¿qué hago yo? Quiropráctica y osteopatía en dos escuelas diferentes, si los unifico en un criterio, ahí también de fondo lo que es lógico y entendible que pasa actualmente. Yo tengo mi esto y vivo de esto, por lo tanto quiero esto, punto, lógico.
acuerdo? Nos gustaría además que se entienda claramente que no consideramos que tengamos que escoger ninguna técnica y aplicarla a la naturopatía, que no obliga, es decir, que yo, no, cuidado, de los sistemas actualmente existentes. Creemos que la investigación original que hemos hecho nos ha permitido retrotraernos a fechas anteriores, a la osteopatía, a la quiropraxia, a la parpatía, ¿entiendes? Para acelerar las técnicas que aquí se describe y que tenemos en el entramado, traduzco que es una palabra complicada del inglés al español, lo pongo ahí entre comillas, del entramado de la naturopatía. Por esta razón, un naturópata que utiliza estas técnicas en su práctica no puede ser acusado de practicar con acierto cualquier otro sistema con el nombre de naturopatía. 1914, por si alguien dice, no, es que usted no puede hacer osteopatía porque es naturópata. Pues lo deja claro Luis Blume, no se le puede acusar a que no. Es que el mismo debate de aquella época que también se puede trasladar a lo que esta mañana nos estamos hablando de osteopatía, que no sé cuánto, que han creado por ahí, que no sé cuánto, que dice, que habla un digo por ley, como dicen los franceses, ¿no? Pero usted, está hablando del 14 también se decía, no se le está obligando, ni se le puede acusar a un naturópata, ¿de acuerdo? Que está utilizando estas técnicas, como por ejemplo osteopatía o quiropraxia, en su práctica no puede ser algo de practicar cualquier otro sistema con el nombre de naturopatía, no le puede estar, 1914. Deseamos hacer hincapié, personas con una gran cultura, Luis Blume, en este punto porque algunos osteópatas quiroprácticos y otros buscan su licencia, como ahora en España salir por ahí unos grupos, queremos, que se saca osteopatía, bueno, muy bien, para tratar de tener su estatus legal sobre los problemas de naturopatía. Pensamos que sería tan injusto como si se diera el caso contrario. O sea, que lo deja claro. ¿Podemos hacernos eco de lo que decía Luis Blume y trasladarlo al siglo XXI en España? Sí, nos hacemos eco. Vale. Tan claro, que más claro, dice blanco y en botella, que esto, claro, que esto nos da ahora. Por lo tanto, la pregunta del principio viene a colación con este desarrollo de la clasificación sistemática, que está quedando claro por dónde vamos, el debate histórico que ha habido también, y un naturópata actualmente, pues la naturopatía mecánica, siguiendo la clasificación de Luis Blume, la utiliza sin ningún problema como una herramienta, como él dice. Ahora le llamamos naturopatía manual o astología. Los ingleses le llaman naturopatía manipulation, tiene otro nombre. Esto que quede claro. A ver, la otra, esta parte, como esto está aquí, se está retransmitiendo y queda aquí, lo leéis tranquilamente, ¿de acuerdo? Pero sí, algo importante que dice aquí, nosotros no exigimos, le pone aquí, nosotros no exigimos, pone por aquí, dice, nosotros no exigimos que los médicos, osteópatas, quiroprácticos, abogados, ministros, ingenieros civiles, farmacéuticos, embalsamadores o miembros de cualquier otra profesión que presenten sus credenciales a nosotros a fin de determinar su derecho a la práctica, en este caso naturopática. Y consideramos que esta profesión es distinta y está separada de todas ellas, siendo por ello que pedimos los mismos derechos que se conceden a los demás profesionales. Punto. Igual que a los farmacéuticos, los ingenieros, todo el mundo. Creo que hoy en día esto está vigente al 100%. Lo trasladamos al siglo XXI. Madre mía. Los mismos derechos. Más de 100 años, ¿eh? Claro. Con lo mismo. La otra... Es que es el mismo que hace 100 años, lo mismo. Y si a pesar de las altisonantes y teorías avanzadas en conflicto por cada uno de estos entusiastas, porque dicen, no, esto es mejor que esto, ¿qué es mejor, la osteopatía o la quiropraxia? Hay unos debates históricos impresionantes que llama nervioso, que otros de la estructura, tremendo, ¿no? Él le llama entusiasta de hoy en día de los distintos sistemas. Solo hay una cosa que puede lograr que se traduzca en la curación de enfermedades, que consiste en acelerar el flujo sanguíneo, sacar las impurezas a través de los órganos depurativos. Ello puede pretender hacer algo más, pero a pesar de sus pretensiones, es solo que purificando el templo interior que se puede erradicar la enfermedad. Lo que es naturópata, que yo limpia el sistema y después trabaja la estructura. Claro. El problema es que se quedan es que se quedan cortos en el tratamiento. Lo que decía también Purinto, te queda diciendo, oye, que esto tiene sus limitaciones, lo que le llamamos hoy en día reduccionismo terapéutico. Claro. Tú reduces una intervención compleja como es la salud, lo reduce a una terapia concreta. Entonces tenemos reduccionismo terapéutico. Esto es por esto, esto es por esto, porque la L5 está el tema. No, esto es porque el yin o el yang o tal, tiene usted un vacío en pleno. Y eso lo explica muy bien los que les gustan las matemáticas, que a muchos nos gustan las matemáticas. Os sugiero
Y si para el próximo día queréis que hablemos algo, el teorema de Gödel. Apliquemos el teorema de Gödel a lo que está diciendo Purinto. Gödel es posterior. Además participó, creo que participó también Gödel en el Círculo de Viena, famoso, los grandes. Pues cojamos el teorema de Gödel y apliquémoslo a lo que estamos comentando y veremos que es teorética y sociológicamente inviable el reduccionismo terapéutico. Que ya los naturopatas, como estamos viendo, desde el principio del siglo XX lo supieron, y Gödel lo demuestra, en su famoso teorema de Gödel. Teoría de conjunto, es muy interesante que le gustan las matemáticas, o mejor dicho, la lógica matemática. Porque no es matemática esta clásica de ecuaciones y números, es lógica matemática, te lo explica claramente a nivel de estructura mental, cómo es inviable. El teorema de Gödel, pues vamos a aplicarlo porque los naturópatas colegiados estamos bien preparados, y sabemos lo que decimos. Y podemos hablar, por lo tanto, y esto lo hemos puesto un poquito más grande para que se destaque un poco la importancia que tiene la práctica naturopática, en que yo empiezo por lo básico, limpia, regenera y mantenga el sistema. Estos son los 3 principios de Kuhne de la intervención naturopática. Punto. Y en la fase de regeneración y estructuración, pues están todas estas técnicas para la intervención naturopática, que es un tema que ha quedado pendiente, que lo iremos haciendo, la reestructuración osteomuscular y gaseosa. Ahí está el esquemita general, ¿no? ¿De acuerdo? Y vamos a las otras 2, que ya son más sencillas, y aquí entra un poco, ya aquí había menos, la naturopatía material, pues aquí se incluye, ¿qué es lo que incluye aquí? Todos métodos que tienden hacia la normalización de los elementos que conforman los tejidos del cuerpo. Sí, aquí entra todo lo que es la alimentación, dietética, habla del calcio, del hierro, el sílice, lo que te falta, ¿no? Claro, de todos los elementos, claro, y las carencias. ¿Qué te falta? Mire usted, me falta esto, pues tiene usted que recurrirlo. Estamos hablando de aquella época que todavía no estaba avanzada la bioquímica, todavía no estaba el ciclo de Krebs, todavía no un montón de cosas. Entonces, evidentemente, en aquella época, 1914, que incluyen naturopatía, pues todos los elementos como son, aquí está, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la tuberculosis, que en aquella época todavía había, el silicio, el calcio y el hierro es deficiente. Por un ejemplo, por lo tanto, la naturopatía material estaría todo el tema de la alimentación, la dietética, lo que ahora le llaman nutrición ortomolecular, que la desarrolló posteriormente, es decir, se va incluyendo, pero ya pone aquí lo básico, la alimentación, y las vitaminas, minerales, los oligos, después posteriormente se incluyó los oligos de Menetries, ¿de acuerdo? Posteriormente, porque Menetries es posterior, evidentemente no existía. Y también incluye otros elementos como es todo lo que le da que llama la hidropatía, hidriática también le llamaban, curioso, hidroterapia, hidropatía, hidriática, que a fin de cuentas es el agua, ¿no? Sí, que es muy importante también. Efectivamente, entonces mete la alimentación, mete en el agua, mete el tema, ¿no? Lo que también le llama a ella, en lo que está definido en la enunciación, la electricidad también, lo pone aquí también, ¿no? Los aspectos mecánicos en el sentido de electricidad más que el aspecto manual, ¿no? Sí. SIC, cuando pongo SIC significa literal, cito, SIC significa cito, ¿no? Y la tercera, pues la tercera. Hombre, no podía faltar, ya que hemos hablado de la ética, la moral, la ciencia cristiana, ¿no? Hemos hablado de todo eso, de la sofrología, la hipnosis, bueno. Pues entonces la tercera, entonces Blume lo hace en 3 partes, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? Mecánica, material y psicológica. ¿Aquí qué es lo que incluye? ¿Qué incluye aquí? Por lógica. No olvidar que está hablando de 1914, que todavía Eduard Bass no había desarrollado su teoría, ¿Y qué es lo que dice? Incluyen las sugestiones de distintos tipos. No, pero después dice, es reconocido 1914. Es reconocido por todos los investigadores serios que la mente ejerce un control considerable. Sobre la actividad del cuerpo es capaz de hacerlo. Recordemos que todavía ni Eduard Bass, Freud, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Claro, tenían una mente muy abierta. Efectivamente. Y entonces habla, por ejemplo, de la sugestión, por ejemplo, ¿no? Ahí tiene su cuestionamiento porque dice, bueno, pues hay que distinguir, poner las rayitas, lo que es y lo que no es. Creo que la sugestión es la mejor cura para el aspecto mental de todas las enfermedades. Dice, pero si alguien nos dice, en este sentido de la sugestión, que podemos comer carne degradada como una hiena, dormir en un recipiente hermético sin aire, dormir al aire en una choza con esquimales, pero sin ropa, evidentemente
Limita y dice, Toquillo, cuidado, cuidado lo que estamos hablando, lo limita muy bien. Que no se metan en tu mente demasiado. Queremos mantener un perfecto estado de salud a pesar de un estado mental positivo, entonces nos daremos a la metafísica y dejaremos el físico como algo secundario. Te metes en cosas que no... Lo deja claro porque en aquella época iban saliendo muchas herramientas, muchos temas que algunas pues, derivaban a sectas, derivaban a otros aspectos. ¿De acuerdo? Bueno, pues creo que Blume lo tenía claro, ¿no? Y ellos nunca olvidaban algo importante, que es la trascendencia del ser humano. Curioso, ¿eh? Ningún naturópata que ponemos en la calle olvidaba la trascendencia del ser humano, que eso quizás es importante, ¿no? Lo pone por ahí, sí, pero lo pone por aquí, ¿no? Qué curioso. Libre de fanatismos. Desde el punto de vista, están en contradicción con las del lector, humildemente les pido su indulgencia, ya que arte tienen. ¿No? Porque dice, pero también creemos en una combinación de sentido común de todo lo natural, ¿eh? Que Dios ha dado a los organismos para la promoción de la salud y la cura de la enfermedad. Si esto es fuerte, ¿no? Después oye, pido su indulgencia si alguien le ha molestado lo que he dicho. Sobre Dios, ¿no? Y sobre todos estos temas, pero bueno. Pero sobre todo el sentido común, ¿eh? El sentido común, que es el menos común de los sentidos, ¿no? Es importante, ¿no? Entonces, hay otro, ya posteriormente, si eso ya el próximo día vamos entrando, no María José, porque creo que se nos ha ido el tiempo, ¿no? Nos ha ido casi las 2 horas que teníamos, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Hemos hablado de cosas muy interesantes, ¿no? Podríamos hacer un pequeño resumen final, el próximo día podemos seguir, ¿no? De las clasificaciones ya, por ejemplo, ya en el continente europeo, ¿no? Todas las que hemos visto antes son del continente americano, porque ahí surge la naturopatía. Pasaremos después a Europa, en Inglaterra, en Francia y también aquí en España, evidentemente. También hay personas que clasificaron también, enunciaron y otros clasificaron. Entonces, pues espero que te haya gustado, ¿no? Seguimos invitando, ha habido una participación muy interesante del seguimiento. Las preguntas, pues no si las queréis mandarlas antes, pues podemos, como esta que hoy en día ya son las redes, que si la osteopatía para arriba, que si esto, que si vamos a legalizar, ¿no? La práctica osteopática en España está legalizada, lo que los naturópatas la hacen y otros profesionales también la hacen, ¿no? Por lo tanto, no hay ningún problema en los diseños curriculares de la red de centros homologados, pues después estudiar también sin ningún tipo de problema. Se puede ejercer sin ningún tipo de problema dentro de las competencias que tenemos marcadas. Y a nivel internacional, por ejemplo, por un ejemplo, en Alemania, los gel practiqueos también hacen osteopatía, los ingleses, todos practican, excepto en Francia, por unos problemas ahí ya históricos, si a alguien le interesa podemos hablar. Y en Italia, unas limitaciones en los demás sitios porque están en sanitario. En España, afortunadamente, todavía los naturópatas que hemos trabajado mucho para ese tema, pues las herramientas manuales, como también decía Luis Blume, lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto. Desde el principio están ahí. Están ahí con la polémica que Blume planteaba, que es muy interesante, la hemos puesto enterita, porque hay una polémica que la hemos puesto ahí, como esto está, también se queda grabado, aparte de transmitido, pues podéis verlo cuantas veces sea o preguntar. Históricamente es así el tema y seguimos, y actualmente en España los programas naturópatas colegiados que han ido tanto por la vía regular como por la vía de formación modular, pagan sus impuestos, pagamos el tema dados de alta en el 841, en el 944, y en el convenio colectivo, en las categorías profesionales también vienen recogidas todo lo que pueda hacer un naturópata para que tenga un contrato laboral con seguridad y garantía. Por lo tanto, hoy en día un naturópata utiliza esta herramienta como las demás que hemos visto antes, ahora veremos todas las que se han ido ampliando, pues una profesión tiene herramientas, ¿no? Una profesión sin herramientas, ¿yo qué hago, no? Yo soy fontadero, ¿usted qué utiliza? Y yo, ¿qué no? No sé algo, ¿no? ¿Yo no? ¿O no? Claro, y siempre hay unas herramientas que te gustan más que otras. Claro, las básicas, es que yo antes que le coge la tubería, pone esto, pues utilizo esto, tal. Es decir, lo básico. Cualquier profesión, que yo, pero esto es de sentido común, tiene herramientas, que sí. Entonces, ya repito, creo que esto hay que darlo ya clarito, no hay que confundir la profesión con las herramientas, que no. Claro. Que se confunde profesión con herramienta, y aquí, por ejemplo, todos los grandes naturópatas han dicho que la naturopatía es lo que engloba, es lo que da forma, es lo que le da al sistema, no es una técnica más, ni una terapia más, como digo antes, dentro del batiburrillo de las alternatividades, este batiburrillo, no es seriedad, y
pedimos respeto, nos exigimos respeto a los primeros naturópatas colegiados que ejercemos en España, con calidad, con garantía y con vocación. Exigimos respeto. Con ese cachondeo de alternativos, holísticos, y meter... Ya le hemos escrito más de una página web que está naturopatía de ahí, ¿no? Por lo tanto, exigimos respeto a nuestro ejercicio profesional, que el año que viene cumplimos 100 años en España, 1922, 2022. Y a nivel internacional, pues cada día más consolidado, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante exigir respeto a nuestra práctica profesional. Lo decimos alto y claro. Así que nos despedimos. María José, ¿quieres comentar algo ya para despedirnos un poquito, hacer un resumen, comentar algo que haya sido de interés para nuestro... Bueno, yo creo que hemos visto todo el proceso, cómo empezó, bueno, que ya habíamos comentado cómo empezó y cómo se han ido poniendo las bases de la naturopatía y su sistematización, que es muy importante. Y hemos visto ahora al final que siguen los mismos problemas que en 1914 y las mismas peleas internas, pero bueno. Tenemos que seguir, tenemos que terminar porque es muy interesante y es importante que la gente lo conozca. Así que en el próximo seguiremos con la historia. Y con la clasificación sistemática dentro de eso que le dimos ya, el marco conceptual, taxonomía, que es clasificación, y nomenclatura, como la que nos pidió, nos han pedido el tema del ayuno, naturopatía nestológica, y iremos viendo la especialidad de las áreas para que vea que el naturópata colegiado, pues evidentemente también tiene un desarrollo profesional, lógico, como todas las profesiones, que es desarrollo, ¿sí? Ampliando, creciendo. Entonces el desarrollo profesional es intrínsecamente estar relacionado con su marco conceptual y como consecuencia por su clasificación del tema, sino dónde voy de desarrollo. Esta persona que ha dicho, yo quiero especializarme en ayuno, ¿qué puedo hacer? Pues si no hay nada, haría un cursillo de esto de ayuno, ¿no? Pero si tenemos ya sistematizado, te ha hecho ya naturopatía, es usted, graduado, para usted su desarrollo profesional y puede seguir ampliando, y después está la formación continua, que los naturópatas colegiados nunca dejamos de formarnos, ¿no? No, es importantísimo seguir ampliando los conocimientos porque como toda ciencia va evolucionando. Claro, y tenemos también todas estas cositas. Bueno, pues nos vemos el próximo día. Muy bien. Nos están comentando que cuándo va a ser. En principio tenemos los sábados a las 10 de la mañana, que es una hora buena, pero si hay un congreso de fin de semana o algo con demás actividades, posiblemente lo podamos hacer un jueves, ¿no? Si no hay ningún tipo de inconveniente o de interferencia, vamos a hacerlo todos los sábados, vamos a quedar a las 10 de la mañana, apuntado en la agenda, hacerlo un huequecito, y debatimos como hoy, que es muy interesante, y repetimos, quien quiera entrar en directo, simplemente por colegionaturopata.es, ahí está el correo, organización@colegionaturopata.es, y que pida el enlace, que se identifique como colegiado, Si es colegiado, le damos el enlace, participa, y en directo pues puedes comentar por chat, como estáis haciendo magnífico, lo vamos haciendo y lo vamos trabajando. Así que nos vemos el próximo día. Esto que se ha retransmitido está en el YouTube, después queda grabado y está en nuestro canal Naturopatía TV. Repetimos, Naturopatía TV YouTube. Ahí podéis entrar, están todos los congresos, todo lo que hacemos, todas las entrevistas, todo está ahí puesto y podéis ahí conocernos un poquito mejor. Para tenga duda, ¿qué es un naturópata? A ver, uno pregunta, ¿naturo qué? Pues usted vaya a Naturopatía TV y vea usted todo el tema. Y después en Telegram tenemos también, porque Telegram parece que no se descuelga, ni se cae, ni nos corta, nosotros parece que nos corta. En Telegram tenemos naturópatas colegiados, ¿era María José o colegiado naturópata? ¿De Telegram cómo era? Naturópatas colegiados, ¿no? O colegiado naturópata. Lo decimos bien para que lo busquen. Para que lo busquen. Naturópatas colegiados. Efectivamente, naturópatas colegiados en Telegram es importante porque ahí también podéis estar bien de todas las actividades, lo que hacemos y sobre todo estudios científicos muy relacionados con esta práctica para que vaya viendo que lo que hacemos tiene sus fundamentos, noticias de interés a todos los niveles y eso. Y si no, pues también nos podéis encontrar en Facebook, también naturópatas colegiados OCN, nos podéis encontrar también en Twitter, también tenemos, a ver, llegamos a los 2000 en Twitter, nos falta poco. Estamos también en LinkedIn, así que nos podéis encontrar en todas las redes sociales. Pero en Naturopatía TV tenemos que ir subiendo para que nos conozcan más, le damos hacia dedito, compartimos, me gusta, y así evidentemente pues, nos van conociendo más
y vamos avanzando en acercar más y mejor la profesión naturopática a la sociedad española en un momento tan importante que hay necesidades naturales de salud cada vez más, ¿no? Y esas necesidades naturales de salud, ese servicio, ¿quién lo llena? Pues el profesional naturópata colegiado. Muchas gracias y nos vemos el próximo día. Hasta la próxima.